Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. Y comenzamos con el episodio especial de Halloween del Solo Podcast. Y estamos Joe o Lantern. Y pues como cada semana vamos a empezar mandándoles saludos a toda la Solo Banda, empezando por todos los que están en el grupo de Comentemos Cómics Cabrones, donde pues hemos estado ahorita con la temática de Halloween, con este ejercicio que próximamente vamos a tener ya el episodio recopilado de las películas de Halloween con Comentemos Terror Cabrones, donde hemos estado viendo temas. Es un grupo donde estamos ahí varios de los solo cuates hablando de todo este tema de películas, series, cómics y todo lo relacionado con la cultura geek. Y pues vamos a empezar a los saludos, empezando por el desterrado Edsel. También saludos a David, a Enrique Hurtado, que recibirá saludos más adelante también, a Antonio Cruz, a Gabo Velázquez, a Alberto Morales, saludos, que hoy no va a haber Comentemos Manga, pero bueno, sí va a haber, pero de otra cosa. También a Javier Ramos, a Joaco Enro, a Leonardo Navarro, a Jen, que Jen dice que no le mandamos saludos y siempre le mandamos saludos, nada más que el problema es que nunca escucha el solo podcast, solamente escucha el otro podcast donde ni saludos le mandan. También a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial, además de que Don Armando es el administrador del mejor grupo del mundo mundial, el grupo de DC Multiverse, donde hablan de las figuras de DC del tío Todd. También saludos a Dave Odinson, al buen Spidey 2099 y quedamos también que le íbamos a mandar saludos a Edgar Vázquez, que ya ni se manifiesta, seguramente anda escuchando el otro podcast, pero bueno, luego que no ande llorando porque luego no le mandamos saludos. También aprovechando, antes de mandarles los saludos que pusieron en el post, recordarles que este podcast lo pueden escuchar en YouTube, tanto en formato de solo audio. Cuando subimos el podcast a las plataformas, por default se sube pues es un video, pero solamente es una imagen estática con el audio. Eso es por el tema de que ya no existe Google Podcast. Todos los podcasts se pasaron ahora a YouTube Music. También posteriormente ya subimos un video con imágenes para que ustedes puedan ver de lo que estamos hablando. También nos escuchan en iVoox, también en Spotify, que ahorita voy a regresar a Spotify porque tengo un anuncio que darles. En iVoox, aprovechando, ahorita recuerden que estamos con las nominaciones de los premios iVoox. Por favor, voten por nosotros. Ahí no creo que ganemos nada, pero igual también para que iVoox se dé cuenta que existe la comunidad del solo podcast y pues ahí nos tomen en cuenta para que vean que pues somos un podcast importante, entre comillas, no tanto por ser importante, sino porque hay gente que le gusta el que hablemos de cómics. También nos escuchan en iTunes, en Apple Podcasts, también estamos en Amazon Music, nos pueden escuchar con su Alexa, de igual manera Castbox, también cuál otro, estamos en Deezer, ese que te regalan con el Mercado Pago, o ¿cómo se llama ahora? Meli Más o Meli Plus, no estoy muy seguro, pero ahí te lo regalan un año. Y también les mencionaba Spotify, les tengo un gran anuncio a todos nuestros escuchas de Spotify. Pues siempre hemos tenido el detalle con Spotify de que tenemos dos cuentas. Tenemos la de CC Podcast, la del logotipo negro, CC Podcast Los Cabrones del Cómic, que fue la cuenta que yo hice cuando ya nos empezamos a manejar en varias plataformas, pero la cuenta original de Spotify es CC Podcast solamente, tiene un logotipo verde, no lo quise cambiar por lo mismo de diferenciarlas, y resulta que esa cuenta siempre hemos batallado en el sentido de que teníamos que subir el podcast a iVoox y de iVoox lo mandaba a esa cuenta de CC Podcast con el logotipo verde, pero el detalle es que los de iVoox son bien gachos. ¿Por qué? Porque como no pagamos, como es una cuenta gratuita, solamente redireccionan 20 episodios. Entonces, si llegábamos a tener más de 20 episodios, si agregábamos uno nuevo, ya lo quitaba de Spotify. Entonces, pues ahora sí que si ustedes son seguidores de esa cuenta, se iban a dar cuenta más bien que solamente podían tener 20 episodios del CC Podcast y del Solo Podcast ahora, pero el detalle es que ya me encargué de arreglar eso. De hecho, por eso mismo, no sé si se habrán dado cuenta que hubo un par de semanas donde no estuvo apareciendo el podcast en Spotify. Fue por lo mismo de que estuve ahí arreglando
pues el tema del host y todo esto para que ya se administre todo en Spotify. Entonces ahora sí, ya tienen, ahorita están alrededor como de 50 episodios, creo que lo que tengo entendido, pero me estoy comprometiendo a que poco a poquito vamos a estar subiendo todos los episodios de los dos podcasts. Los voy a estar subiendo yo, que yo soy el que tiene todo el acceso y aparte tengo todos los episodios guardados para que ustedes puedan disfrutar también de los episodios clásicos en la plataforma de Spotify. Les digo, me estoy refiriendo a la que solamente es ese podcast a secas que tiene el logotipo verde de Homero Simpson. Entonces también para que conozcan, porque me parece que en esa cuenta de Spotify no se suben en video, ya en la otra cuenta se suben los episodios con video, entonces también para que lo conozcan y pues puedan tener ya el acceso directo. Así que es un presente que yo voy a tener con todos ustedes, de que nos han estado siguiendo por varios años. Entonces ahora sí, después de todos estos anuncios, vamos a pasar ahora sí a todos los saludos que tuvimos en la publicación en Facebook. Que por ejemplo voy a empezar por Mónica Castañeda, alias Jen, que dice, nos manda saludos, pues siempre les mando saludos. Javier Ramos, saludos a la solo banda. Dave Odinson, salve Joe. Yo paso a recomendar ABC of Dead 2. Es una antología donde reúnen a varios directores de terror y cada uno realiza un corto con la letra del abecedario. Fíjate que sí he escuchado de esas películas, no las he visto, pero pues me comprometo a que el próximo año en Comentemos Terror Cabrones vamos a hablar de periodo de la 1, o a lo mejor si me aviento las dos, si me gusta más la 2, hablamos de esta que está recomendando. Luego también dice Jafet, me faltó saludos al buen Jafet, saludos, bueno también porque es traidor, pero como quiera le mando saludos al buen Jafet. Dice, saludos al Calaca y a Charlie, sepa quién sean ellos. Y a mí mero, la recomendación es de Twilight Zone, la película. Si bien los Simpson no la groenizaron por completo, al menos las dos historias más padres, el Gremlin y el niño Neo que cambia la Matrix, a su antojo. Él está hablando de la película de Twilight Zone. Fíjate que yo sí la vi. Y Jafet, si hubieras escuchado los primeros episodios del CC Podcast, no del solo podcast, del CC Podcast, sabrías que yo ya había hablado de esa película. Que Charlie creo que no la vio, ni Calaca la vio. Yo solamente la he visto. Es la que empieza con la rola de Creedence, la del Midnight Special, que se me hace una rolononón. Pero aquí en la película de Twilight Zone, efectivamente, me parece que es de Max Landis, si no me falla la memoria, ahorita lo reviso, pero intervienen varios directores que cada uno se va a aventar una parte de la película. Sí, aquí estoy viendo, no, les dije Max Landis es el hijo, el que escribió el Superman American Alien que luego fue cancelado. El director es John Landis y también está Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller, sí, el de Mad Max. Aquí vemos que, por ejemplo, el prólogo me parece que sí es John Landis, que es el del carro donde está Dan Aykroyd, que se acuerda de La Dimensión Desconocida, y luego ahí empieza el intro clásico de la serie. Luego sigue el de creo que este es el de cuando se vuelven jóvenes, me parece que es. Ese es el de también de se me hace que ese también fue de John Landis, me parece de los viejitos que se hacen niños. No, mentira. Este es el segmento, se llama Time Out. Es del racista, sí, el racista, que de hecho está la controversia, ya me acordé, es el de John Landis, porque es la controversia donde al final es una de estas leyendas urbanas de Hollywood de las maldiciones, donde hicieron un segmento en Vietnam, y más bien que estaba ambientado en la guerra de Vietnam, y se terminaron muriendo unos chavitos que estaban ahí de extras, entonces como que estuvo medio perturbado esto. Luego sigue el segmento 2, que es el de Patea la Lata, que ese es el de Steven Spielberg. Ese son de los viejitos que se vuelven ya niños, que también es un episodio de La Dimensión Desconocida. Luego sigue It's a Good Life, que es el de Joe Dante, que sí es el episodio clásico de Los Simpson, que lo vimos en una casita del horror, cuando Bart tiene poderes que según Cotorrato de Springfield también es un remake de un episodio clásico de La Dimensión Desconocida. De hecho, este episodio tiene una peculiaridad, porque ustedes saben, La Dimensión Desconocida original fue en los años 60, pero posteriormente sacaron la secuela de los 80 y luego sacaron la versión de los 2000, y en la versión de los 2000 se les ocurrió buscar al actor original que hizo del niño, y hicieron una secuela de ese episodio donde ya el niño era un adulto y ahora tenía una hija que también tenía las mismas habilidades. Entonces eso estuvo muy cagado. Y por último, el último segmento, que es el que se avienta George Miller, es el remake de el de Terror a 20,000 pies, que aquí fue John Lithgow. No manches, que no lo reconocí, ya está bien fregado. Bueno, yo lo reconozco más con su look actual de viejito,
pero en su momento no sé ustedes si recuerden que en La Dimensión Desconocida original, de terror a 20.000 pies, lo interpretó a la persona esta que se asusta fue William Shatner, el Capitán Kirk. Entonces vemos que al final pues sí se dan cuenta que sí había un gremlin en el avión y al final vuelve a aparecer Dan Aykroyd, que tiene un giro muy, muy chido en el prólogo y vuelve a aparecer para un epílogo, entonces está chingoncísimo. Realmente yo sí les recomiendo la película de La Dimensión Desconocida si son fans. ¿Y saben qué? Me comprometo. No sé si lo vaya a hacer el próximo Halloween, voy a tratar de hacerlo antes, pero por fin voy a hacer mi soñado episodio ahora del Solo Podcast, porque nunca lo pude hacer en el CC Podcast. Me comprometo a aventarme mi episodio del Solo Podcast de La Dimensión Desconocida a huevo, que sí lo voy a hacer. Entonces prepárense porque vamos a hablar de, para mí, la mejor serie de todos los tiempos, La Dimensión Desconocida. Y pues vamos a pasar a otras cosas, ya me emocioné con todo esto, pero pues ahora vamos a proceder con Cochino Español. Fíjense que creo que hubo unas filtraciones, déjenme aquí lo reviso porque ya lo tenía planeado. Primero estoy viendo que se filtró que Panini probablemente saque Daredevil, el tomo 3, que de hecho ya es Daredevil y Elektra, es ya el final de la etapa de Chip Zdarsky. Ya con esto terminó su etapa en Daredevil. La neta son los últimos 4, me parece que son los 4 números del 11 al 14 de la segunda serie de Daredevil de Chip Zdarsky, ya donde pues ya cierra todo este tema de El Puño, me parece que era como se llamaba la organización ahora que tenía Daredevil y Elektra, donde ya combatían a la mano. Luego también otro tomo de X-Men, Gotham Central. Fíjense que sí me sorprendió, Gotham Central, porque yo ya lo tengo, lo compré de cumpleaños, el Omnibus, y aquí cuesta 1,453, creo que yo lo compré más barato, entonces sí le terminé ganando de comprarlo en inglés, igual que lo mismo que les mencioné con el de los X-Men de Grant Morrison, los New X-Men también. Pero bueno, yo creo que sí les voy a traer la reseña de Gotham Central. También otra vez Batman Noel, que vayas a escuchar nuestro episodio de Batman Noel, que pues a ver si les interesa este cómic. También vi otros que creo que vale la pena mencionar, déjame aquí les digo. Otra vez el Family Business de Spider-Man, ese donde salía la hermana, la Teresa. Que es de los must have, o sea, son de los repollos esos que supuestamente son muy importantes, pero saben que son puros títulos para rellenar. En hardcover House of M, yo creo que pues cada editorial que ha tenido Marvel ha sacado este título. El tomo 1 de Ultimate Black Panther, que pues es parte de esta línea Ultimate. Ya tuvimos el de Ultimate Spider-Man, que ya lo reseñé, ya pueden ver el video también en YouTube. Yo creo que lo voy a dejar pasar, de Ultimate Black Panther, y también obviamente el Ultimate X-Men, que a mí no me gusta para nada, Pitch Momoko, saludos Etzel, pero sí quiero leer de Ultimates, ese sí se me hace que vale la pena. El de Dennis Camp, que también lo anunciaron en el universo Absolute, se me hace que no tiene contrato exclusivo con Marvel, entonces jálatelo, DC, jálatelo. También el Hulk de Donny Cates, el tomo 2, Thor tomo 10, chinga, pues estaban en el tomo 5, pero creo que tiene que ver con un crossover que tuvo con Hulk. Luego X-Men 43, Avengers, Superman contra el Clan. Fíjense, esta fue una novela que se aventó Jin Luen Yang, que fue escritor de Superman en Action Comics, en la etapa donde fue, ¿cómo le llamaron? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Superman perdió los poderes, que nada más andaba en playera, y fue la de cuando Gordon fue Batman. No me acuerdo cómo se llamó esa etapa, ya se me olvidó, pero bueno, fue por ahí del 40 de los nuevos 52, por ahí del número 40, Jin Luen Yang escribió Superman, y aquí tuvo una novela que tiene que ver con el Ku Klux Klan y con pues los inmigrantes chinos. Shazam tomo 2 de Mark Waid, Injustice año 2 tomo 2, que es ya al final del año 2, que se me hace el mejor año de Injustice. Y también vi unos que creo que se actualizó la página, estaba viendo la página de Panini, que no estaban tal cual anunciados. 2 hardcovers de Spider-Man, que viene siendo esta etapa de The Gauntlet. Creo que es eso lo que van a sacar. El tomo final de Deadpool de Jerry Dugan, y el otro Brian, no me acuerdo cómo se llama, este personaje de Herb, el de Big Bang Theory, creo que así se llamaba. También Doctor Strange, donde estaba muerto, que era Clea, la hechicera suprema, también lo van a sacar. Ghost Rider y Wolverine, la boda de Emma Frost con Iron Man, el tomo 3 de Ultimate, de Spider-Man 2090, no, me estoy equivocando. Fíjense, sí van a sacar el tomo 3 de Spider-Man 2099, pero también van a sacar un tomo del Spider-Man 2099 Exodus, que fue una miniserie que dejó incompleta Smash, también ya la van a sacar. No sabía que lo habían sacado Venom Protector Letal, pero la serie del 2022, y también van a sacar la serie del 2023, o sea,
Protector Letal 2. También un box set. Fíjense, esto me llamó la atención porque sepa cuándo lo anunciaron. Me imagino que lo hicieron en los en vivo, que ya ni siquiera veo. La neta me dan un chorro de hueva con sus invitados succionadores. Van a sacar un box set de Batman de Long Halloween, que van a ser las 13 grapas. Va a costar 1,600 pesos y va a traer 13 postales. O más bien es un tomo, no, es un tomo único de 416 páginas que va a traer 13 postales. O sea, no manchen, o sea, ¿cómo se les ocurre? O no, ya no sé ni qué pensar, o sea, si son 1,600 pesos por 13 postales, pues no manchen, espero y si sean ediciones individuales y aparte las postales y aparte el tomo, quién sabe cómo esté esto. Luego el hardcover de Arkham Asylum, luego otro tomo de Joker, que sí que es el volumen 2 del número 1 al número 15 y el anual, sepa cuál sea, dice que es de James Tynion, se me hace que es el que está sacando ahorita. Y otra vez Batman y Robin de Frank Miller, que ¿para qué lo sacan? O sea, ya dejen esa obra morir en paz, por Dios, ya no la saquen. Yo me acuerdo que compré hace como 2 años el tomo de Smash como en 50 pesos, ya lo andaban ahí rematando, entonces sí está medio curioso eso. Entonces pues esos serían los títulos que anunciaron por parte de Panini para filtraciones y otros que se han agregado, que es lo que estaba leyendo aquí, a la tienda en línea. Y aquí estoy viendo efectivamente que se va a tratar de un tomo de The Long Halloween con 13 postales. Entonces no manchen, 13 postales por 1,600 pesos. No, mejor no me den nada. Mejor deberían de estar DC, creo que ya va a volver a sacar en facsímil de Long Halloween. Entonces mejor cómprenlo en grapas, yo creo que vale más la pena. Y aparte pues, están más chidos que unas postalillas. Pero bueno, ¿qué más les puedo platicar esta semana? Fíjense que cómics que estuve leyendo esta semana. Estuve leyendo varias cosas, como por ejemplo, pues ustedes saben, creo que ya no lo alcancé a mencionar aquí, el universo Absolute. Ya salió el Batman, Absolute Batman, y también salió Absolute Wonder Woman, que de hecho también ya pueden checar el video, ya subí la reseña de ese título. Fíjense que está entretenido, sí me gustó todo el tema del universo de Absolute, todo este nuevo universo Ultimate, pero de DC, con todo esto que nos están presentando. Yo no soy tan quisquilloso en el sentido de que saben que están cambiando las versiones. Por ahí me decían, saludos a la CC Banda, que pues que el tema de que ya le están cambiando a Batman, que no hicieron un cambio muy significativo, sino de que es Scott Snyder acá exageradón, pero pues sí, realmente pues yo creo que no se podía esperar algo más en ese sentido, por lo mismo de que pues ustedes saben que Scott Snyder fue partidario del Batman Invencible. Entonces este Batman, que es un genio, yo creo que sí tiene una diferencia contra el Batman que es millonario. Les voy a explicar, yo creo que con eso queda un poquito más claro. Varios compañeros me alegaban de que, oye, ¿de qué sirve que Batman no sea rico si es un genio? Lo daban como una equivalencia, y yo pienso que no es igual. Batman, el clásico, el de la continuidad normal, es un genio, entre comillas, porque él se llevó al límite tanto su mente como su cuerpo por este deseo de justicia y al mismo tiempo de venganza, de vengarse de los criminales. Lo llevó a los límites, entonces por eso es prácticamente un superhumano. Sus niveles son olímpicos de fuerza y de agilidad. Y aparte de que hizo crecer su intelecto a un nivel superior, pero por el hecho de esta obsesión que tenía con la justicia y la venganza. Entonces, y aparte pues se tenía el tema del beneficio económico de tener los recursos. Mientras que el Absolute Batman, este chavito, pues desde el principio nos dicen que era un niño genio. Entonces lo que pasó con su familia, que no les voy a spoilear, vean la reseña de Absolute Batman o lean el cómic, lo que hizo fue reenfocarlo. Algo muy parecido a lo que le pasó al Batman normal, de que se reenfocó, pero el Batman normal tuvo que hacer un esfuerzo, mientras que el Batman genio de Absolute pues simplemente giró la cabeza a otro lado. O sea, nada más cambió de dirección y se volvió un genio, pero en todo lo que ya de por sí era un genio, entonces le hizo, podría decirse, fácil volverse atleta olímpico, volverse genio en todo lo que hacía, hacer estos planes, hacer esta tecnología, que de hecho la tecnología, parte de ella ya la había diseñado desde que era un niño. Entonces para mí sí es una gran diferencia este Absolute Batman contra el Batman normal, además de que el hecho de que sea un genio creo que justifica muchísimo mejor el hecho de que vaya a salir Scott Snyder con sus cosas esas del Batman invencible, que siempre tiene un plan para todo y que tiene gadgets para todo. Entonces yo creo que ahí sí estaría un poquito más justificado toda esta exageración a la que nos ha llevado Scott Snyder. Por otro lado, Wonder Woman,
Aquí nos dan otro giro donde el primer arco se titula La última de las Amazonas. Aquí Diana es criada por Circe, la hechicera Circe, que es su villana. Que de hecho me acabo de enterar también estas semanas que no hubo podcast, que resulta que Circe va a aparecer en la serie de Creature Commandos. Va a ser esta actriz que sale en The Witcher, la que es la bruja, la que era la brujita jorobada, que luego se ha sido una muchacha muy guapetona, que es el interés amoroso del papichulo Henry Cavill. Entonces ella va a ser Circe, y aparte supuestamente la regla de James Gunn es de que si tú le das la voz, algo muy parecido a lo que ocurre en Star Wars, si tú le das la voz al personaje en una serie animada o en un proyecto, tienes que a huevo ser la versión en live action. Entonces esta chava va a ser Circe. Entonces dije, qué chido, porque yo ya le hice de hechicera y pues Circe es un personaje que me gusta. Ha tenido buenos enfrentamientos contra la Mujer Maravilla, pero la neta, esta chava me gustaba más para que fuera Satana, la neta. O por lo menos Alexandra Daddario, una de ellas dos, o Alexandra Daddario o ella fueran Satana en un live action, que la neta me encanta ese personaje también. Que por cierto ya terminó también la serie de Satana Brick de House Down, que todavía no he leído el final, ahí ya lo tengo. Entonces también yo creo que el próximo episodio hablamos también un poco de Satana. ¿Qué más les puedo mencionar? Pues salió el Ultimate de Spider-Man, el tomo en español, ya lo leí. Ahí pueden ver mi reseña en YouTube también. ¿Qué más he leído? ¿Qué más les puedo platicar que salió? Empecé a leer el tomo de Nightwing, el tomo 3 de Nightwing en español, que es la etapa de Tom Taylor con Bruno Redondo, pero todavía no lo termino. Yo creo que mejor me espero a terminarlo ya para platicárselos. También Star Wars Darth Vader, todavía no lo termino. Ahí tengo varios pendientes, pero pues mire, yo creo que vamos a dejar los cómics por esta ocasión. Lo retomamos un poquito más adelante porque sí voy a hablar de cómics de terror. Así que pues vamos a pasar a la sección de Comentemos Manga. Y ahorita pues ya saben, vamos a tener la fiesta de Halloween. Así que pues música. Y como les decía, ahora sí pasando a la sección de las monas chinas, a la sección de los que no se bañan, vamos a hablar no de un manga, no de un anime, sino de una serie. Creo que es la primera vez que nos toca hablar de una serie japonesa, que de hecho tenía pendiente también la de Yu Yu Hakusho, pero pues está basada en un manga y un anime. No, acá vamos a hablar ahora de una serie que le quiero mandar saludos a mi buen amigo Enrique Hurtado, que él me la recomendó, pero luego él dice que yo se la recomendé, nada más porque le dije, oye, ¿sabes qué? Esta serie está en Netflix, y estoy hablando de la serie de Queen of the Billions, una serie japonesa que está basada en la lucha libre. Es la historia de una luchadora que yo personalmente sí desconocía su historia, más o menos sabía algo, pero ya muy básico. Es la historia de Dump Matsumoto, la cual fue una luchadora de los 80s en una empresa japonesa exclusivamente de lucha de mujeres que, fíjense, al mismo tiempo aquí en México estaba prohibida la lucha de mujeres, por lo menos en la Ciudad de México. Acá en provincia sí se daban las funciones, pero aquí lo que vamos a estar viendo es cómo poco a poco fueron ganándose el lugar las mujeres en un estilo muy diferente, porque aquí en México estamos muy acostumbrados a que la lucha libre sea pues más de barrio, más de la raza, más de ir a gritar, de mentar madres, ahora sí. Y en el caso de aquí nos presentan en Queen of the Billions que esta empresa de luchadoras se mantenía por el hecho de que las convertían en una especie de idols, que es un término japonés. Yo no estoy muy enterado de esta situación, pero es como una especie de actriz, cantante. Yo creo que una idol en aquel entonces sería el equivalente ahorita de una influencer, o sea que puede ser actriz, cantante, deportista y todo esto, y que pueda mover a las masas. Y pues así tenían sus ídolas en los 70s, luego entran los 80s, que es cuando ya empieza la historia de esta luchadora que se llama Kaoru Matsumoto, que luego se vuelve Doom Matsumoto, que es una gordita. Vemos los primeros episodios cómo sufrió en su vida, que nadie creía en ella, que tuvo mucha pobreza, que ella dejó un trabajo para irse a probar suerte a ver si podía lograr ser luchadora, pero era muy mala. Luego cómo está batallando para debutar, cómo hay otras compañeras de su misma generación, que en total son 5 son los que pasan, podría decirse, hasta la audición para ver si pueden convertirse en luchadoras, y todas las otras tenían mejor forma física, estaban flaquitas, unas sabían karate, otras sabían artes marciales, judo, y ella no, ella pues nada más era aficionada, y ahora sí que a ella lo que la mueve es el salir adelante. Pero pues vamos a estar viendo al mismo tiempo
cómo sus compañeras empiezan a agarrar popularidad, se vuelven estrellas y ella, pues aquí nos meten, creo que es un tema que siempre me ha chocado con el tema de estas series que hablan de la lucha libre, sobre todo porque hay series gringas como una que salió hace un tiempo que se llamaba Heel, que era de Stephen Amell, el que hizo de Arrow en el Arrowverse, que ahí sí tal cual era una serie real, o sea, nos mostraban pues obviamente la historia de estos personajes ficticios, pero ahí decían, la lucha libre es de mentiras, mira, nosotros hacemos este guión y va a ganar fulano y va a ganar fulano de tal y va a perder y va a ganar el campeonato y van a tener una rivalidad. Luego hubo otra serie en Netflix también que fue la de Glow, que también eran chicas, pero aquí era más aspecto histriónico de que pues eran actrices, eran modelos, se quisieron convertir en luchadoras, cómo venían la mayoría, yo creo que el 95% de las que aparecieron no sabían nada de lucha, y ahí también decían lo mismo, vamos a hacer como una especie de show. Acá en Queen of the Villains nos lo quieren mostrar del lado más deportivo. Luego como que quieren meter que no, que había, sí había luchas que estaban arregladas, pero luego había otras que eran derechas, que los encuentros eran reales, que ahí ganaba la que era más cuerda. Entonces como que el querer mantener esta pantalla pues como que le fue en contra muchas veces porque, por ejemplo, vemos que todo lo que está ocurriendo con este personaje de Doom Matsumoto que pues sufre mucho en la vida, un día tiene un quiebre y ahí se volvió la ruda y empieza a madrear a todas sus compañeras y a la gente y al público y todo esto, como que le meten mucho dramatismo cuando, pues sí en aquel entonces en los 80s era, podría decirse que un espectáculo un poquito más controlado, más secreto, más que como les digo, tenían el velo de que los aficionados no supieran que fuera real, pero como que ya para contar una historia autobiográfica como que sí me choca mucho. También, ¿qué más les puedo decir de la serie? Se me hizo muy chida, hasta eso creo que está bien contada. Luego las luchas también, a pesar de que estaban muy limitadas las actrices en los movimientos que hacían, creo que estuvo bien. Llevan un buen ritmo los combates, pero el detalle es que hay un punto donde le quieren dar mucho protagonismo a las compañeras de generación de esta Doom Matsumoto que son una pareja de chicas que son las Crush Girls, me parece que eran, no, Crush Gals, y pues hay un punto incluso donde empiezan a meter qué ocurrió con otros personajes que la mera verdad no dieron más, no dan para más, como que las meten a manera de cameo. Luego hay unos personajes al principio que son como que las ídolas de esta generación de luchadoras nuevas, que luego nos cuentan así pizcas de su historia. Yo creo que también, les digo, a pesar de que se supone que tenía que ser como que la serie autobiográfica de esta luchadora en específico, quisieron aprovechar para meter pues la historia de la empresa, la historia de sus rivales, de sus íconos, como que quisieron meter muchas cosas que al final pues nada más salen sobrando. Sí llevan, hay cabos que se quedan sueltos, cosas que y luego también, y a pesar de que suene muy racista, yo veía a todas las japonesitas iguales, luego no sabía cuál era cuál. También, ¿qué más les puedo mencionar de esta Queen of the Villains? Sí, les digo, sí me gustó mucho, pero sí creo que cae un poco en la exageración, sobre todo por mantener este secretismo de la lucha libre japonesa y pues mantener este velo, ¿verdad? Este velo de ilusión, yo creo que es lo que le vi en contra y meter tantas referencias, pero está muy buena y aparte son solamente 5 capítulos. Ya me acordé, no me gustó también que se brincan ya leyendo la vida de este personaje de Doom Matsumoto. Sí se brincaron muchas partes importantes de su carrera, yo creo que las pudieron haber metido, pero mejor decidieron dejarla solamente que en su lucha más importante, que fue contra su rival más fuerte, y luego su lucha de retiro, que fue con todas sus compañeras de generación. Entonces como que quisieron darle un cierre un poquito más pues redondo, ya que sabes que aquí terminó la historia y pues así quedó. Entonces está muy bien esta de Queen of the Villains. Y también aprovechando que estaba hablando de lucha libre, también me recomendó el buen Enrique Hurtado el documental de Vince McMahon, que también está en Netflix. Ese también, ese sí yo creo que no se lo recomendaría si ustedes ya son aficionados de la WWE y ya tienen años. ¿Por qué? Porque realmente no muestra nada nuevo. Son 6 capítulos, los primeros 5 son pues las historias más importantes de la historia de la WWE y de su fundador Vince McMahon. Por ejemplo, el primer capítulo es pues cuando compró la empresa a su padre,
y hizo WrestleMania, creó el evento de WrestleMania. Luego el segundo capítulo es el juicio, las primeras controversias que tuvo, que creo que fue el juicio de los esteroides, cuando tuvo problemas ahí con Hulk Hogan y todo eso. Luego el tercer episodio es la era de la actitud. Y las primeras tragedias que le empezaron a pasar, como por ejemplo el robo de Montreal, muy famoso entre los aficionados de la WWE, y la muerte de Owen Hart y todos estos problemas que tuvo. La guerra de los lunes por la noche también contra la WCW. Luego sigue ahora sí la era de la actitud, que es cuando ya entra La Roca y Stone Cold Steve Austin y todo esto, cómo empieza a remontar y todo eso. Luego ya el quinto episodio es la Ruthless Aggression, que es cuando ya empieza a crear nuevos ídolos como el John Cena. Ahí ya sale todo esto, que ya empieza a haber detalles, que ya no pueden mantener esta agresividad de la era de la actitud, que tienen que ser un programa un poquito más familiar. Luego ya lo relativamente nuevo ya es el episodio 6. ¿Por qué? Porque aquí se interrumpe el documental y ya empiezan a platicar. ¿Sabes qué? Estábamos grabando este documental y en tal fecha del 2022 nos cayó la sorpresa del escándalo sexual de Vince McMahon. Ya no nos quiso dar entrevistas y pues ahí empiezan a grabar lo que sigue, ¿verdad? Empiezan a mostrar todo lo que ocurrió, de todas estas cosas que hizo, todas estas influencias que tenía, cómo quiso arreglar todo a billetazos. Pero no creen que son agresivos. Yo creo que también ese fue el detalle, que como ya el próximo año va a empezar el WWE Raw en Netflix, no quisieron ser tan agresivos en ese sentido y pues ya lo dejaron como, podría decirse que lo dejaron como una especie de historia de la empresa. Pero pues lo manejan así como que la historia de Vince McMahon, así con un Vince así como con fondo rojo, así muy diabólico. Entonces pues tampoco fue eso. O sea, si ustedes son fans, ya se saben todo lo que van a ver en este documental. Y si no lo son y pues saben muy así, muy superficialmente cómo funciona la WWE y quieren entretenerse con su historia, pues ahí está todo. Creo que es una buena introducción a todo esto. ¿Y qué más les puedo recomendar? Bueno, eso ya con lo de comentemos manga, que no hablamos de ningún manga. Con la recomendación de serie y recomendación de películas, tengo varias, pero las voy a guardar para el tema principal porque obviamente pues, son películas de terror. Pero sí les quiero platicar primero de pues el estreno de la semana. Fíjense que me aventé la de Venom The Last Dance, Venom 3, que sinceramente la vi nada más por verla. Sí, no tenía muchas ganas de verla. A mí no les puedo decir que sea fan de las películas de Venom. La 1 la vi nada más por compromiso, así que para poder opinar. La 2 sí la vi con mucho entusiasmo porque salía mi ídolo Cletus Cassidy Carnage, que esa se me hizo más entretenida que la primera. Y la 3 pues tenía cero expectativas, ya me había spoileado por la publicidad que iba a salir Null, el dios de los symbiotes, el creador, este personaje que presentó Donny Cates en su run y que se volvió tan popular para esta época dorada del personaje de Venom, pero sí lo sentí muy desperdiciado. Ahí les va más o menos de qué va Venom. Voy a tratar de no dar spoilers al principio, pero yo creo que sí les voy a soltar la revelación del final porque pues va encaminado hacia dónde va la franquicia de Venom, la franquicia de Spider-Man y todo lo relacionado con Sony. Vamos a ver si no hacen un cochinero. Entonces pues ahí les va. ¿De qué se trata Venom The Last Dance? Todo empieza, ¿se acuerdan que al final de la película de 2 se transportó Venom al universo cinemático de Marvel? Luego lo vimos en No Way Home y en No Way Home se regresó, pero dejó un cachito de Venom ahí en el universo principal de Marvel. Pues, ¿qué es lo que pasa en esta tercera película? Pues sigue ahí, estaba en México, Venom está ahí en el bar, acaba de ser regresado al universo Sony. De hecho, también vuelve a dejar un cachito de Venom ahí en el bar, está platicando con el bartender y ahí se da cuenta que lo anda buscando la policía por todo lo que ocurrió en la segunda película. De hecho, había un detective que no sé si ustedes se acuerdan que como que se le metió un symbiote, que también pues lo dan por muerto y pues están culpando a Eddie. Entonces, ¿qué se le ocurre a Eddie? La idea es que se va a ir a Nueva York porque supuestamente él conoce a un juez, lo va a chantajear para que arregle todo y pues ya que se libre. Pero aquí el detalle es que hay un general del ejército que es interpretado por este actor que interpreta a Mordo en las películas del MCU. Aquí es un general, creo que era Strickland o algo así se apellidaba, no recuerdo muy bien, que pues anda detrás de Eddie, lo quiere capturar, anda capturando a todos los symbiotes. De hecho, por ahí captura la gotita que dejó Eddie en este bar, ya la atrapa. Eso es muy importante para el final de la película. Y pues vamos a estar viendo cómo este general va a estar detrás de Venom. Además de que también hay una doctora
que también está estudiando a todos los symbiotes, tienen por ahí varios capturados. Y además de todo esto, ahí viene la revelación grande, que de hecho es la primera escena de la película. Resulta que despertó Null. Sí, Null despertó, menciona que él es el creador de los symbiotes, pero que se le revelaron, lo capturaron y que necesita el códex, que fue parte de la trama que vimos en la etapa de Donny Cates. Y pues ahí menciona que tiene que buscar a Venom para poder obtener este códex. Entonces, les mencionaba, tienen que huir de los dragones de Null que mandó a la Tierra, que aquí no tienen el look, que se me hacía chidísimo el look que tenían en los cómics, eran literalmente unos dragones, pero acá no, acá son como una especie de extraterrestre genérico, así monstruoso, que son los que van a estar tratando de atrapar a Eddie, al mismo tiempo de que él está recorriendo Estados Unidos, lo está persiguiendo el gobierno, por ahí llega a Las Vegas, se une a unos hippies, que uno de los hippies, el que se hace su amigo, es este cuate, se me fue el nombre, el que hizo de Kurt Connors en las de Andrew Garfield, ahí anda de hippie, y ellos van al área 51, y luego resulta que en el área 51 es donde está la base de estos que tienen a los symbiotes. Entonces toda esta trama se mezcla en una película que, sí, les voy a ser bien sincero, no me gustó. Se me hizo innecesaria. Yo creo que ya todo lo que se tenía que contar con Venom se contó en la segunda película, y esta película solamente sirve como un trampolín, porque al final de la película, no les voy a decir en qué termina, pero la escena post créditos es que Null no se da por vencido y dice que va a sí o sí a sembrar el caos, y empieza a mandar supuestamente a todos los dragones estas criaturas. Supuestamente dicen que por el multiverso, porque pues hay tramas ahí de Venom, de la película de Morbius, la película de Kraven. Entonces va a estar atacando supuestamente a todas las franquicias, va a estar buscando lo que viene siendo a salirse ya y poder atrapar a este Venom para poderse liberar. Entonces ya nos están planteando que Null va a ser la gran amenaza que va a tener el universo de Sony. Creo que estaban buscando un villano de verdadero nivel, porque ustedes saben que en su momento Null fue una gran amenaza. Tuvo incluso su evento que fue el King in Black, donde pues derrotó a todos los héroes de la Tierra y lo conquistó, y solamente Venom pudo detenerlo. Entonces pues esperemos y todo esto sea positivo. Sabemos que el universo de Sony pues ha estado en la lona después de la película de Morbius, la película de Madame Web, luego también por ahí viene la de Kraven, que quién sabe qué vaya a ocurrir. Pero pues vamos a ver, vamos a tenerle paciencia a todo este tema de Null, y pues esperemos que se cree un Spider-Verse ahora para combatir a este villano, que en lo personal me parece muy buena su saga, y de una vez me comprometo a traerles el episodio del solo podcast de el run de Venom de Donny Cates, para que estén enterados de todo lo que puede ocurrir ahora en el futuro del universo de Spider-Man de Sony, ahora con Venom y con el tema de Null. Y pues para que sepan que es una historia que a mí en lo personal creo que vale mucho la pena, y les mencionaba, es el final de la época dorada que tuvo Venom, este renacimiento que tuvo de la mano de Donny Cates, que ahorita se sigue estirando con otras series de Carnage, de Venom, pero yo creo que lo que volvió a poner a Venom en el mapa fue justamente esta etapa donde Null era el villano, que además tiene un origen bien interesante en los cómics, lo mencionaremos en su momento, y que les digo, al final fue un exitazo para Marvel. Por algo lo están también tratando de replicar ahora en las películas, saben que tienen un buen material. Y pues después de todo esto vamos a pasar ya a las carillouturas con la película de Suicide Squad, y para regresar con la fiesta de Halloween del solo podcast. Estás lento, Zoom. Antes nunca necesitabas ayuda. ¿Cuál es el problema? Podría decir que todo. Buen tiro. Fue Batman. En otra línea temporal. No lo puedo culpar. Gracias a mí, todo su mundo iba a morir. Solo Flash regresaría el tiempo, y yo moriría si dejara que pasara. Yo no lo vi venir. Pero lo sentí. Traté de hacer vibrar mis moléculas internas para salvar mi cerebro, aunque la bala lo destrozaba. Y en ese momento, en el segundo antes de morir, atraje la fuerza de la velocidad a mí con cada pizca de voluntad que me quedaba. Literalmente compré tiempo. Expandí mi momento de morir en días, quizás semanas. Pero es como operar en la niebla. Todo es irreal y retorcido. A veces siento que camino en el agua, y cuando acelero,
se me escapa la vida. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a las Cariyouturas, la sección del CC Podcast donde nos gusta hablar de animación, y en esta ocasión vamos a revisar una película del año 2018 donde tenemos ahora el debut dentro de este universo de películas animadas de DC Comics basadas en Nuevos 52 del equipo que en aquel entonces ya había tenido una película live action y que había tenido relativo éxito. Estoy hablando de el Suicide Squad, específicamente en esta película llamada Hell to Pay, o también como se le conoció en español, Deuda Mortal. Aquí la película, les menciono que es la segunda película, pero la primera que es dentro de este universo. Habíamos tenido anteriormente la película de Assault on Arkham, donde pues nos habían presentado el debut del personaje. De hecho, yo siempre he dicho que esa película fue una especie de piloto para ver si iba a funcionar una película del equipo. Posteriormente ya tendríamos la película del 2016 de David Ayer, donde ya vimos a Margot Robbie como Harley Quinn, a Will Smith como Deadshot, pero ahora aquí en la película animada de Hell to Pay tendríamos a unas nuevas versiones, un poco, me atrevo a decir, genéricas, ya que se basaban en diseños reciclados de otros personajes dentro de este universo que utilizaba una animación estándar para Nuevos 52. También vamos a tener una nueva historia. Creo que aquí lo que más resalta de esta película es que fue una de las primeras de este universo que ya rozaba la clasificación R, ya tenía, podría decirse que más violencia, tenía escenas un poquito más subidas de tono, algo que pues que el equipo tendría que representar al ser todos villanos, pero fuera de eso creo que es una historia que simplemente pasa como anécdota. Al final la mayoría de los personajes no se rescataron para posteriores proyectos como la película de Apocalypse War, pero fue un buen intento de mantener a estos personajes en el imaginario colectivo de ese momento del 2018, y pues ya posteriormente tendríamos una segunda película en live action, la de The Suicide Squad de James Gunn. Vamos a empezar con los datos técnicos como siempre. Esta película, les menciono, fue dirigida por Sam Liu, el cual, como saben, ha sido el director de las películas de aquel entonces. Muchas de las que ya mencionamos en cápsulas anteriores fueron dirigidas por él. Aquí lo curioso es que la película fue escrita por nada menos que Alan Burnett, un productor que tenía demasiada experiencia en aquel entonces. Ya había participado en La Máscara del Fantasma, en Batman Beyond, en mucho del universo de Bruce Timm de la Liga de la Justicia. En películas anteriores ya lo habíamos también tenido. Entonces aquí se encarga de una historia que a mi parecer creo que sí fue una de las más originales. Tuvo elementos que se salieron de lo que ya se había establecido. Curiosamente no se basa en algún arco específico, sino me parece que Alan Burnett decidió aventarse una historia original, que creo que es uno de los elementos que tiene a favor esta producción. Pasando al cast de voces, pues tendríamos actores que son muy llamativos, como por ejemplo Christian Slater en el papel de Floyd Lawton Deadshot, que si ustedes recuerdan la versión de Assault on Arkham ya le habían hecho pues algo latina a esta versión de Deadshot. Aquí no, aquí vuelve a ser caucásico y curiosamente tiene un diseño reciclado de Bruce Wayne combinado con Damian Wayne, nada más que con barba de candado. Recuerden que como que yo creo que se querían deslindar del diseño de Will Smith. Ya estamos en la época donde ya no quiso regresar al papel. También Vanessa Williams, que fue una actriz que también fue reina de belleza en Estados Unidos y que cuenta con gran trayectoria en producciones de voz. Aquí interpreta a Amanda Waller, que aquí es el diseño de la Amanda Waller flaca, porque en Assault on Arkham se habían basado en la Amanda Waller pasada de peso que nosotros estábamos acostumbrados en los cómics. Aquí es la versión también Nuevo 52, que tiene un pasado como supermodelo y luego posteriormente también como parte de otros equipos como el Team 7. Aquí no, aquí les menciono que es la versión que es más delgada, pero pues vamos a tener la peculiaridad en la historia de que tiene una enfermedad terminal, entonces quiere asegurar que en el más allá le va a ir bien. También a Billy Brown, otro actor que en aquel entonces estaba teniendo mucho éxito en esta serie de How to Get Away with Murder, que en aquel entonces pues se estaba emitiendo. Él interpreta a Ben Turner Bronze Tiger, este personaje arte marcialista de DC Comics, que aquí también va a ser parte del Suicide Squad. De hecho es uno de los miembros fundadores del equipo en aquella época
que escribía John Ostrander. Aquí me hubiera gustado, creo que hubiera sido una buena idea que la voz de Bronze Tiger la hubiera interpretado Michael J. White, mejor conocido como Spawn, ya que él en aquel entonces en las series del Arrowverse interpretaba a este mismo personaje. ¿Por qué se los menciono? Porque también vamos a tener a Liam McIntyre, el cual interpreta al Capitán Boomerang George Harkness, que este papel ya lo había estado interpretando también en el Arrowverse. Él a lo mejor lo recuerdan porque él era Spartacus, o más bien el segundo Spartacus, ya que el primero había fallecido después de grabar la primera temporada. Ya para la segunda, tercera y también una precuela entró Liam McIntyre después de cerrar la serie. De hecho, fíjense, haciendo memorias también les mencionaba ahorita que Vanessa Williams interpreta a Amanda Waller. Igual hubo una actriz también de Spartacus que en el universo del Arrowverse también interpretó a Amanda Waller y era la Amanda Waller flaquita. Entonces igual yo creo que pudieron haber rescatado esas voces del Arrowverse, pero pues no se les ocurrió en su momento. El personaje que sí regresa es Tara Strong como Harley Quinn, que repite este papel que ha sido uno de sus más famosos. Creo que ellos son los actores de voz que son más representativos en esta película. ¿De qué se trata Suicide Squad Hell to Pay? Pues la historia nos va a presentar cómo el Suicide Squad, como se nos había presentado anteriormente, está operando, pero ahora en este universo basado en Nuevo 52. Vemos una misión de Deadshot que involucra también a Black Manta, al Conde Vértigo y también a otros personajes como Jubal y Jester, estos personajes que se rescataron me parece que del universo de Charlton, ya que ellos también eran como los personajes de Watchmen, que de hecho Mimo y Marionette, los que conocimos posteriormente en Doomsday Clock, estaban basados en estos personajes. También les puedo mencionar que después de habernos presentado a los personajes en esta misión inicial, ya se nos va a presentar al equipo en la misión principal de esta película, ya que Amanda Waller, como les había mencionado, nos indican que tiene una enfermedad terminal, que ya no va a tener salvación, y por lo cual decide armar un nuevo equipo que está integrado por Harley Quinn, Capitán Boomerang, Cottonmouth, está Killer Frost, que aquí es la primera versión del personaje, no la segunda como la que conocimos en la película de Assault on Arkham. También está el mencionado Bronze Tiger y Deadshot liderando, que pues aquí la misión va a ser encontrar una misteriosa tarjeta, una tarjeta que estaba en poder de el Dr. Fate en su base, ya que es nada menos que una credencial que da un pase libre al cielo. Ahora sí que, según se menciona, solamente una persona que está a punto de fallecer puede utilizar esta tarjeta, y pues por más mal que haya hecho sería un boleto para entrar directamente al cielo. Pero el detalle en esta película es que no solamente el Suicide Squad va a estar buscando esta tarjeta, ya que vamos a ver a otros personajes como el mismísimo Profesor Zoom, el Reverse Flash, el cual pues es muy familiar para nosotros, ya que se trata de la misma versión que vimos en la película de Flashpoint Paradox, aquella a la cual el Batman de Thomas Wayne le dio un disparo en la cabeza. En ese momento no estamos muy seguros qué fue lo que ocurrió, pero pues posteriormente en la película nos van a indicar que él está de cierta manera tratando de alargar su vida después de lo ocurrido en Flashpoint. Sí sobrevivió de cierta manera y entre comillas. Y también va a haber un tercer jugador, ya que está también Vandal Savage, el cual independientemente de que tiene inmortalidad dice que no es invulnerable, y que con el despertar de los metahumanos pues cada vez ve más difícil la posibilidad de seguir con vida. Es una película que a mi parecer, les menciono, es muy original, tiene muchas batallas, mucha acción, es una película violenta. Yo creo que les digo, juega mucho con el aspecto de tener la clasificación R. Vemos también a una de las hijas de Vandal Savage que tiene una pareja que es una de las furias de Apocalypse. Vemos que tienen una relación. Me parece que esta es la primera vez donde vemos en este universo de DC a un desnudo de un personaje. Entonces también tiene estos elementos llamativos que van mucho con los personajes del Suicide Squad. En sí, les digo, no es una de mis películas favoritas, pero creo que disfruté mucho volver a verla, sobre todo por la originalidad, que no está tan cuadrada, tan estandarizada, en el sentido de que la mayoría de las películas se están basando en arcos de cómics que ya conocemos. Aquí, como les mencionaba, Alan Burnett se encarga de traernos una historia original. Entonces, a mi parecer, creo que Suicide Squad
Hell to Pay es una buena opción, una buena película que pues a lo mejor no es del agrado de todos y los personajes tal vez no sean tan llamativos como un Batman, Superman o la Mujer Maravilla, pero es parte de este universo y ojalá se hubieran sacado más películas de este tipo de personajes, pero pues cada vez estamos más próximos al término de este universo basado en Nuevo 52 y pues las siguientes películas serán adaptaciones de arcos importantes del cómic como La muerte de Superman o Batman Hush. Así que pues creo que sería todo por esta ocasión en Las Carillouturas. Estén al pendiente ya que seguimos hablando de las películas animadas de DC Comics. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima. Y pues como les había mencionado en el episodio anterior, el de los relatos de Lovecraft, me pareció buena idea en este nuevo proyecto del Solo Podcast también mantener la tradición de los especiales de Halloween, que la neta yo creo que siempre ha sido una época pues muy agradable para mí en lo personal, en el sentido de que siempre he sido fanático, digo, no tan clavado como debería, pero siempre me han gustado las películas de terror, los cómics, todo este tema de fantasmas, siempre se me ha hecho pues algo muy divertido, sinceramente. Entonces, pues obviamente teníamos que tener nuestro episodio de la noche de Halloween, pero la verdad, por todo el tema de Lovecraft y por todo el tema de Comentemos Terror Cabrones, que también ya la próxima semana sale el episodio que va a juntar todas las reseñas, entonces pues ya no me dio tiempo para planear así algún episodio, entonces dije no, pues que el episodio tal cual de Halloween sea un tutti frutti, un remix de todos estos temas que pueden ser películas, series, cómics, y a ver qué se nos ocurre de Halloween. Entonces pues creo que ya cumplimos con el de Lovecraft, que creo que era el que más tiempo me llevó. Entonces algo más relax, pero que al mismo tiempo también pues nos dé algo de qué hablar. Y pues, ¿con qué les puedo empezar a platicar del tema de Halloween? Pues ustedes han escuchado ya por varios años nuestros episodios de las películas que nos marcaron. A mí en lo personal, Halloween siempre ha sido una época que me ha tocado ver películas de terror en la televisión, series, caricaturas, sobre todo caricaturas cuando era niño. A mí no me tocó tanto el tema de pedir dulces, yo creo que lo mucho pedí una o dos veces y creo que no era algo tan arraigado como actualmente y sobre todo acá en México. Pero sí me tocaron varias ocasiones ver en la televisión y sobre todo cuando eres niño que pues lo que haces es estar viendo la televisión todo el día. Pues los famosos especiales de Halloween que hacían las televisoras, me acuerdo mucho de Canal 5 y de Cartoon Network principalmente, porque seamos sinceros, creo que es una práctica que se ha perdido con el paso de los años ya. Bueno, la verdad es que tengo ya varios años que no he puesto un canal de caricaturas de chavitos, pero creo que ya ni siquiera hacen eso de que en Halloween, y también me acuerdo que en Navidad, o más bien en Nochebuena, estos canales era todo el día poner caricaturas de ya sea de Halloween o de Navidad, los episodios de cada una de las series que presentaban, sus episodios de Navidad o de Halloween, y creo que es algo que ya no se hace, sinceramente les digo, no me ha tocado verlo últimamente, pero sí me acuerdo que era una tradición chida, sobre todo porque también luego ponían películas que no ponían todo el año, solamente en esas ocasiones, y me pasó algo curioso, por eso quise empezar con este tema. Hace unas semanas estaba, no recuerdo específicamente cómo fue que me acordé, creo que fue reflexionando sobre esto mismo de pues lo que hacía yo en Halloween cuando era niño, de estar emocionado por las películas y los programas, las caricaturas, todo esto. Y de repente me empecé a acordar de una película que yo vi cuando era niño, la pasaban ahí en ese Tutti Frutti que ponían en Canal 5, porque esto fue como a mediados de los 90s. Me acuerdo de una película que bueno, en ese momento ni siquiera me sabía el nombre. Se trataba de unos chavitos les voy a decir cómo me acordaba de ella. Era una película que me acordaba de unos chavitos que se les moría un amiguito en Halloween y luego se les aparecía el fantasma y trataban ahí de salvarlo. Y tenía que hacer un viaje, y como cada chavito estaba disfrazado de un monstruo, luego obtenían los poderes de cada uno de estos monstruos. Eso era lo que yo me acordaba en ese momento. Entonces dije, sí me acuerdo de que vi una película así, la vi como 2 o 3 Halloweens diferentes, eso también me acuerdo. Pero específicamente qué película era, no sabría decirles. ¿Y qué pasó? Como a la semana me salió una publicación en Facebook de una página donde estaban hablando así como que de películas de Halloween y le dedicaron un artículo justamente a esta película que les estaba mencionando.
De hecho, también le mando un saludo a nuestro buen amigo Frank Ramos. Ya lo mencioné, Frank Ramos del grupo de DC Multiverse, también conocido como Don Armando, que él también mencionó que le había desbloqueado un recuerdo porque también se acordaba de haber visto esa película. Es una película noventera que se llama El Árbol de la Noche de Brujas, que de hecho sí me sorprendí mucho, fíjense, después de haber visto esta publicación venían los links, la estuve viendo nuevamente. Es una película corta, dura como 70 minutos, menos que las películas de DC Comics. Y aquí esta película del Árbol de la Noche de Brujas de Halloween 3 está basado en una novela de Ray Bradbury. Eso sí me sorprendió mucho. Y aquí investigando rápidamente me enteré que en realidad fue una especie de prototipo que quiso hacer para hacer una película animada. O sea, era un guión que estuvo trabajando con Chuck Jones, el creador de los Looney Tunes, y que resulta que no al final no se concretó nada. Decidió mejor convertir este guión a una novela. Y posteriormente, eso fue en los 70s, y luego en los 90s, en 1993, lanzan la película, que pues es una especie de ahora sí que de guión pasó a novela, y de novela pasó a otro guión de una película animada que resumió la novela, y pues así salió esta cosa de El Árbol de la Noche de Brujas. Recuerdo mucho, creo que fue algo que se me olvidó mencionarles, que cuando yo vi la película en aquel entonces, en los 90s, era una película que no me gustaba. Es una película muy lúgubre, en el sentido de que, pues les digo, habla de estos chavitos que resienten la pérdida de su amigo, y luego pues tiene todo este ambiente tenebroso. Luego tiene una música así como que de violín muy, muy triste, que también me despertó, fíjense, el estar viendo la película me despertó otros recuerdos de otras películas que ahorita también voy a mencionar, y me acuerdo que por eso no me gustaba. O sea, se me hacía incluso, no sé si atreverme a decirlo, hasta aburrida, por el tema de que pues no eran así tal cual monstruos así tenebrosos, sino que eran niños que se convertían en monstruos que estaban tratando de salvar a este amiguito que tenían. Y pues ya les digo, me puse a ver la película. Ahora sí ya les puedo decir más o menos de qué va. Sí, son 4 chavitos que en Halloween se percatan que su amigo se lo llevan al hospital, se terminan topando a este personaje. Iban camino al hospital por un bosque porque están en un pueblito, y resulta que terminan dando con una mansión que nunca habían visto, que el dueño es un hombre que se llama Manshroud, que termina siendo interpretado por nada menos que Leonard Nimoy en su versión original en inglés. Y el narrador de toda la película, el narrador es Ray Bradbury. O sea, al final sí se quedó bien clavado con lo de la película. Total que estos chavitos pues llegan ahí, este tipo Manshroud les pregunta que qué quieren niños. Ese es como un viejito cascarrabias, y que por qué están disfrazados, que si no saben exactamente de qué se tratan esos disfraces que traen. Ellos no les saben decir, pero luego se les aparece efectivamente el fantasma de su amiguito, que se llama Pip, y resulta que pues el chavito se roba una calabaza de un árbol de calabazas de Halloween, y este señor Manshroud pues lo que hace es que tiene que perseguir al chavito. Los niños lo acompañan y empiezan a viajar por diversas épocas del tiempo, donde según van a estar aprendiendo lecciones de Halloween. O sea, fue algo así que me sorprendió ahorita que la volví a ver, porque no me acordaba de nada de eso. Me acordé también del episodio de Los Simpson, no de la casita del terror, no, del episodio de Los Simpson de cuando están en el mercadito. Se me hace que es el de los borbotones, que el Bart Milhouse y Nelson llegan a ver las cartas de béisbol, y resultó que son cartas de la Biblia, y el Flanders les dice: ven niños, aprender iglesia es divertido, y estos se espantan, aprender iglesia, y se van corriendo. Así me quedé yo con esto de que chinga, aprendí de historia y aprendí de la historia del Halloween en una película animada. Yo creo que sí, si hubiera sido chavito y hubiera visto plenamente esta película, pues a lo mejor sí hubiera dicho, no hombre, qué porquería. Pero sí, estuvo divertido hasta eso, darme cuenta de que tenía muy alta esta película. La neta, creo que me debí de haber quedado con mis recuerdos. Les decía, entonces pues sí, viajan por el tiempo y aprenden sobre el Halloween. Por ejemplo, un chavito que iba disfrazado de momia aprende del antiguo Egipto, que al parecer también hacían algo parecido al Día de los Muertos en Egipto. Quién sabe si sea cierto. Luego una chavita que va vestida de bruja aprende sobre el tema de los ritos en Stonehenge, de todo este festejo que se hacía en aquel entonces del Selheim, me parece que se llamaba, no recuerdo muy bien el nombre.
Y otro también aprende de las gárgolas. Y el último niño, que es el que va disfrazado de esqueleto, pues aprende del Día de los Muertos. Obviamente tenía que ver representación de México. Y casualmente seguimos con el estereotipo de que México lo ponen con calles de tierra y que todos están vestidos de rancheros y así. Ya saben, como siempre los ponen en las caricaturas gringas. Entonces esta película de El Árbol de la Noche de Brujas o Halloween Tree está entretenida. Les digo, es una curiosidad y más porque les digo, me tocó verla allá en los 90s. Yo creo que era una película que estaba en ese momento muy de novedad. Igual si pueden checarla, ahí búsquenla en Facebook, ahí aparece, ahí yo la vi. Y una curiosidad que no tiene nada que ver, pero tiene doblaje de Los Ángeles. Sí, de esas películas que luego doblaban en Estados Unidos para el público latino, que no las mandaban ni a México ni a Venezuela, porque ahí se escucha, por ejemplo, el narrador es el que hace del director en las películas de Volver al Futuro, la 2 y la 3, que también tienen doblaje de Los Ángeles. Es el que es de Strickland, me parece que era Strickland el director. Y luego creo que el protagonista principal trae la voz de Martin McFly. Entonces sí se escuchan ahí varios de los actores de Volver al Futuro 2 y 3. Está bien, y les digo, me despertó muchos recuerdos el ver esta película. También me acuerdo de otra película que ustedes van a decir que, pues, qué pedo con esas películas de Halloween, ¿no? Pero son dos películas que también a mí me marcaron, y una de ellas es el joven de las manos de tijera, que es la de Edward Scissorhands, la de Tim Burton con Johnny Depp. Yo creo que esa fue la primera película que yo vi de Johnny Depp, haciendo memoria, que también creo que pasa como película de Navidad y película de Halloween. Entonces esa también me acuerdo mucho que se me hacía bien bizarro todo este tema de cuando le encuentra la señora esta ahí en el castillo, que de hecho el papá, entre comillas, el que construyó a Edward era Vincent Price. Me quedé sorprendido. Y pues ya saben que ahí sale Winona Ryder, que también en aquel entonces era la musa de Tim Burton. Toda esta historia de cuando luego también hay una señora que ahí se le insinúa al joven manos de tijera. Sí me acuerdo mucho de eso. Y toda esta historia que al final termina en tragedia, y pues fue una película que les digo me marcó también porque es este tipo de cine burtoniano, que yo creo que también Tim Burton es uno de los grandes exponentes del Halloween y que me marcó a mí también en su momento. Y otra película que también me estoy acordando que también vi en Halloween y que también, bueno, también es de Tim Burton y también es película navideña, es la de Batman Regresa, que también, esa sí me acuerdo perfectamente haberla visto en un Halloween después de pedir calaverita, llegar a mi casa y que estaban pasando Batman Regresa, la de El Pingüino y Catwoman con Michael Keaton. Entonces también yo creo que fue la película que me marcó. También es el look de Danny DeVito, sí estaba muy espantoso, cómo lo mostraban así, pues ustedes saben, ahí con ese todo grotesco, luego la sangre que le salían verde y todo esto. Sí, siempre fue una película y un look muy burtoniano. Yo creo que, bueno, lo escucharon en nuestro episodio también del Batman de Tim Burton, que creo que por eso lo corrieron, porque se volvió demasiado burtoniano y ya no vendían monitos, querían vender más monitos y por eso metieron a Schumacher. Y qué más les puedo platicar de Halloween, otras películas que me marcaron de chavito. Ya les dije esta de El Árbol de la Noche de Brujas, El Joven Manos de Tijera, también la de Batman Regresa. Pues ya películas clásicas de terror hemos mencionado muchísimas en los episodios de las películas que nos marcaron. Vuelvo a repetir, It de los 90s, pues me traumó durante varios años este payaso, que creo que nunca vi ninguna de esas en Halloween, nunca me tocó verlas en Halloween. También Chucky sí recuerdo haberlas visto alguna vez en Halloween, las primeras 3 de Chucky, se me hacen muy buenas. La 1 y la 2 principalmente son las que más me gustan de este personaje, sobre todo la 1, el final, cuando sale todo quemado el Chucky y quiere matarlos ahí en el apartamento. Yo creo que sí, siempre siempre voy a tener bien presente a ese personaje, y sobre todo porque ustedes han escuchado también a lo largo de los años del CC Podcast y ahora el Solo Podcast, que siempre me tocaba ver la segunda función de Canal 5, nunca me tocaba ver la primera, por eso siempre vi Terminator 2, Alien 2, Depredador 2, antes que ver las primeras. Entonces también me tocó mucho ver Chucky 2, mucho más que Chucky 1, y siempre ver el final de Chucky 1 cuando sale todo quemado. Entonces también creo que incluiría Chucky. Jason también, creo que nuestro primer especial de
de las películas que nos marcaron mencioné la de Jason muere, Jason The Final Chapter, no recuerdo cómo se llama, que es la 4. Esa me acuerdo que fue la primera que yo vi, la de... sale uno de los Corys, no recuerdo cuál de los dos Corys, que al final así derrotan a Jason, que es el Jason que según todavía no es super zombie, sino más que está como revivido, o no me quedó muy claro si murió o vivió, pero es el Jason que nada más está desfigurado. Sí me acuerdo mucho de cuando la vi, me impresionó mucho cuando era chavito. Creo que también algo que les he de confesar, creo que ya lo mencioné también en el podcast, les digo, ya tantos años haciendo este podcast, el hecho de que también muchas de estas películas de terror pues son como son para adolescentes, salen desnudos, pero como yo las veía en Canal 5 nunca me tocó ver así a las chavas tal cual, sino solamente las insinuaciones. Me acuerdo mucho de esa de Jason The Final Chapter de Viernes 13, porque me acuerdo que el chavito del Cory, no recuerdo cuál de los dos Corys está en su casa y luego resulta que llegan unos adolescentes a la cabaña de al lado, la están rentando y luego el vato se emociona bien machín porque ve que una chava se está quitando la ropa ahí en la ventana y el vato bien emocionado. Sí, me acuerdo mucho de eso. También me acuerdo de la de Jason va al infierno. Esa me acuerdo mucho que al principio sale una chavita que estaba en una bañera, así como que llega hacia una cabaña y luego se empieza a quitar la ropa y se mete a una bañera. De hecho, ya la vi sin censura y no enseña nada, tampoco se emocionen. De hecho, la estaba viendo con una amiga hace como unos 2 años, me acuerdo que la vimos y yo le platiqué, mira, fíjate que cuando estaba chavillo, que me tocaba ver esta película en Halloween también, yo me acuerdo que me impresioné mucho porque pues vi a esa chavita, la chavita esta que la actriz, ¿verdad? Que luego que llega y se metió a la bañera y pues obviamente ahí la estábamos viendo y le digo, mira, no enseñó nada, todo fue su gestión, ¿verdad? De mostrarla semidesnuda, pero así de que pues, yo estaba chavito y me impresionó y hasta me acuerdo que mi amiga me dijo, no, pues sí, cómo no, si mira, traía un cuerpazo y todo, y resulta que esta chava en realidad era una policía, todo fue una trampa que le puso el FBI a Jason, así a ese grado llegó la película. Ya para eliminarlo, luego lo destruyen a Jason, solamente queda como que el cerebro y es el cerebro de Jason el que va a ser el protagonista de la película. Ahí chequenla también, la de Jason va al infierno si no la han visto. ¿Qué más les puedo platicar de mis inicios en el Halloween? Pues también El Exorcista. Yo creo que El Exorcista ha sido la película que más me ha gustado de terror. Lo he mencionado en muchas ocasiones. También me acuerdo haberles mencionado que específicamente la versión sin censura. No, mentira, no se llama sin censura. Es la versión con escenas nunca antes vistas, que creo que fue a Quetzal que le estábamos platicando en un episodio, que él preguntaba que cuál era esa versión y le dije que es la de la araña. La de cuando Regan baja las escaleras como araña, esa no está en el corte original. El corte original se termina cuando esta Regan y su mamá se suben al carro y se van. Ahí se termina El Exorcista. Y en cambio la versión con escenas extendidas, la versión nunca antes vista, esa, aparte de tener la escena de Regan bajando las escaleras como araña, tienen el epílogo donde el padre... Ay, se me olvidó el nombre. Y el detective, los que son los protagonistas de El Exorcista 3 se hacen amigos. Y pues como que tiene un final así un poquito más, pues menos frío, un poquito más esperanzador, diría yo. Entonces, es Kindeman, ya me acordé, es el detective Kindeman y el padre es el padre Dyer, sí, ya me acordé que era el amigo del padre Carras. Entonces... yo me acuerdo haberla visto varias veces en Canal 5, que ponían los comerciales así bien espantosos, la vi ahí. Luego creo que no la volví a ver hasta años después que la conseguí en DVD, que es un DVD que le mencioné, saludos Calaca, a Calaca le mencionaba que en ese DVD tenía El Exorcista 2 y El Exorcista 3, que nunca las vi. ¿Por qué? Porque sí vi, fíjense, también me tocó una vez en Canal 5, o sea, les estoy hablando de Canal 5, un domingo, que ya lo mencioné también aquí en el podcast, que es la hora y el día donde nadie ve la televisión. Me acuerdo haber visto como en una primera o segunda función de esa que ponen como a las 12 del día o a las 2, la de El Exorcista 2, El Hereje, y creo que es la única vez que he visto esa película, que empieza pues relativamente, entre comillas, bien, porque quieren darle un seguimiento a todo lo que ocurrió con Regan, investigar pues el caso, ¿verdad? El caso de la posesión, está otro padre que está investigando, pero luego de repente, y
de hecho nada más regresa esta Regan, es la única actriz que está de la película original. Y luego pasa a hacer una cosa bien bizarra donde se aparece James Earl Jones, el ahora fallecido James Earl Jones, que hace de un doctor en África, que tiene que ver con las langostas, y luego esas langostas tienen que ver algo también con el demonio, entonces con Pazuzu y todo eso. Entonces sí, es una cosa medio rara que creo que nunca terminé de ver. Y luego regresan a la casa original y termina destruida. Entonces es una cosa que nunca terminé de entender y preferí dejarla así. Yo creo que la franquicia del Exorcista para mí ahí había quedado. O sea, entonces ya años después, cuando estaba yo creo que en la secundaria o en la... No, porque no, mentira, ya me acordé, ya estaba en la prepa, que tenía varios amigos ahí en la prepa. Me acuerdo que platicando me decía un amigo, saludos Dani, donde quiera que esté mi buen amigo Dani de la prepa 15, me acuerdo que él me comentó que existían dos versiones. Bueno, tratando de recapitular, años antes, como 1 o 2 años antes, había ido yo al cine y me habían puesto el corto de Exorcista El Comienzo. Así le habían mencionado que iba a salir El Exorcista El Comienzo. Yo en aquel entonces no entendía mucho porque nada más había visto la 1 de niño, no entendía muy bien cómo estaba la onda, ¿verdad? El tema de la película, hasta que ya la volví a ver más grande, ya entendí pues los personajes y todo esto, ¿verdad? Y este amigo me decía, les digo ya en la prepa, que existían dos versiones, la versión normal y la versión prohibida, le decían, así la vendían, la versión prohibida. Entonces me acuerdo que también en Canal 5, fíjense, creo que Canal 5 ha sido el canal que más me hizo ver películas de terror. Me tocó que una vez pusieron Dominion, la precuela del Exorcista, que esa es la famosa versión prohibida, que ya investigando en internet, en esos años de internet del 2006 o 2007, que estaba bien precario el internet, puras páginas así de Yahoo y todo eso, y WordPress y todo eso, me acuerdo mucho que investigando ya me entendí cómo estaba la cosa esa de las películas del Exorcista, que la versión que resultó que grabaron la película, que de hecho el protagonista es Stellan Skarsgård, el que sale en el universo Marvel y que es el papá del nuevo Pennywise, que ahora es el Cuervo. Y resulta que graban la película, él hace al padre Merrin, no les gusta la película y los productores dicen, ¿saben qué? A la fregada, corren a todo el elenco, vuelven a hacer un guión que de hecho pues es muy similar, solamente le cambian ciertas cosas y ahora graban una segunda versión protagonizada nuevamente por Stellan Skarsgård, pero esa ya fue la versión de la normal, la Exorcista El Comienzo, que cambia mucho la cinematografía, se vuelve un poquito más película de la época. Luego le meten ahí una chava que se vuelve así poseída, que se parece a el look al que tenía esta Regan, pues como que quisieron irse un poquito más como que la fórmula ganadora. En cambio, la de Dominion, pues la posesión es de un chavito que el que lo posee directamente es Pazuzu en su forma demoníaca, una película un poquito más psicológica. Al final no les dolió el bolsillo y decidieron sacar la Exorcista al comienzo en cines y luego posteriormente en DVD la de Dominion. Solamente ahí le pusieron unos efectos especiales bien chafas porque salen por ahí unas hienas o unos jabalíes, no me acuerdo qué eran, bien chafas ahí con así parecían hechos con Minecraft o con el equivalente ahí de Minecraft de la época. Entonces sí están muy chafas, pero se me hace mejor película. Y alguna vez que platicamos también de esta película, yo les mencionaba en el podcast que la realidad es que se complementan. Las dos películas tienen elementos, se nota cómo agarraron escenas de una y se la pegaron a la otra, porque sí, son como complementarias. Entonces siempre se me ha hecho Dominion una película muy buena. A mí me gusta mucho, un poquito más íntima. Y pues yo dejaría el Exorcista como la 1, Dominion y El Exorcista 3, ya como un epílogo de todo. Creo que es una buena forma de ver las películas. Me parece que Dominion no está disponible en ninguna plataforma. Pueden checarla ahí digital. La película del Exorcista está en Prime, la versión normal, y la versión de la araña, la versión con escenas adicionales, está en Max. Y El Exorcista 3 también pues no la encuentran normal. Búsquenla ahí por medios alternativos y créanme que se pueden llevar una agradable tarde de películas de terror. De hecho, también una tradición que tuve muchos años, que yo creo que ya la estoy retomando desde hace unos 2 o 3, es que siempre en Halloween veo El Exorcista, la versión que me gusta, porque de hecho la pasan en Cinemax. No he checado la cartelera de la próxima semana ahí en el cable, sí la van a pasar, pero el año pasado sí me tocó que la pusieron, la versión extendida, y
Y ahorita todo octubre en Golden, me parece que es el que es de Televisa, el Golden, han estado poniendo la versión normal del Exorcista, pero les digo, me gusta más la otra versión, yo creo que es la con la que me siento más cómodo viendo. ¿Qué más les puedo platicar de temas de Halloween para este especial? Se me hace que ya sé, me voy a hablar de cómics de terror. Fíjense que he estado revisando varios cómics que creo que vale la pena. Cuando hablamos de terror, pues es un género que se ha adaptado mucho a los cómics, sobre todo por el ser un medio que se puede utilizar sin contratar actores, sin gastar mucho presupuesto. Nos pueden mostrar historias con las cuales soñamos, secuelas de películas que ya pues no se realizaron. Entonces creo que siempre ha estado muy ligado, y sobre todo pues ustedes saben de la historia que tuvo EC Comics. De hecho fue un episodio que tuvimos el año pasado en el CC Podcast, de cómo empezaron con el género de terror, con los monstruos clásicos, tuvieron muchísimo éxito, pero pues este mismo éxito creó pues fuerzas hostiles que al final terminaron también quitando esta tendencia en los cómics. Pero pues igual se los menciono sobre todo por la influencia que tuvieron estas historias actualmente. Tenemos Creepshow, que regresó después de la película de los 80, regresó como una serie que está en la plataforma de Paramount. Ha habido cómics, que de hecho acabo de revisar la tercera miniserie que ya comenzó, creo que ya salió el número 2 de Creepshow. También ha habido otros intentos, como por ejemplo ahorita que regresó tal cual EC Comics por parte de Oni Press, que era Cruel Universe y Epitaph from the Abyss, que fueron títulos que pues están tratando de mostrar esas historias en historias básicas, pero que son completas. Creo que es algo que se ha perdido, la historia antológica. Ya estamos muy acostumbrados al arco narrativo, al tomo recopilatorio, y creo que es un verdadero arte el mostrarnos una sola historia en pocas páginas, como se están haciendo en estas antologías. Otro que también me sorprendió mucho el hecho de que la entrada también a los cómics de terror fue Jeff Johns, que esta semana sacó el cómic de Ocurrió en High Street de Bourne, que High Street es un título que está sacando ahorita en su imprint de Mad Ghost. No, ya no se llama Mad Ghost, ahora es Ghost Machine, se me olvida que ahora es Ghost Machine, que este título lo hizo con Ivan Reis, su compañero en el título de Aquaman cuando estaban en DC Comics. Saca una historia sobre literalmente una calle, la calle Hyde, donde pasan diversas situaciones con personajes que están ahí atrapados. Hay un niño explorador, un hombre que trae unos lentes, de estos lentes de visión de rayos X que vendían en los cómics de los 50s. El título nos da a entender que son como espíritus que están atrapados, que castigan a la gente y que tienen que lograr pues cierto número de víctimas. Esa es la premisa que nos muestran en el número 1, pero ya así de volada sacó un one shot que se llamó The Bourne. Les digo, de hecho el título completo sucedió en High Street The Bourne, que a mí me gustó mucho. De hecho salió ahorita que estoy grabando esta parte del podcast, y nos está contando la historia de en los años 80 de una mujer que pues está medio traumatizada por su peso, porque le dicen usualmente que está gorda, tiene una autoestima muy bajo. Termina llegando a la Hyde Street, se mete a una tienda que vende suplementos y le terminan vendiendo un suplemento que supuestamente hace milagros para bajar de peso. Esto no le importa a la mujer. La mujer va a utilizar este suplemento a pesar de que su hija pequeña, que es una niña como de 7 u 8 años, le dice que no está gorda, que ella la quiere mucho, que su papá le dice que no importa la imagen, sino de que lo que hay por dentro. Esto no le importa a esta mujer y termina utilizando estos suplementos. Ahora la historia nos va a brincar pues 40 años al presente, donde ahora esta mujer es la abuela de una chica que se va a casar. Vuelve a aparecer la niña, o sea la hija de este personaje principal, y les digo, tanto la madre como la hija ahora son literalmente unos esqueletos, están en los huesos. La nieta, que es la que se va a casar, pues está un poquito pasada de peso, la típica gordura que luego quieren eliminar cuando se van a casar, que sabes que voy a hacer dieta, tengo tantos meses antes de mi boda, entonces para poder caber en mi vestido de novia. Y pues la madre y la hija están obsesionadas con que la nieta ahora tome también este suplemento, se lo están tratando de a fuerza meter. Luego vemos también que hay otra tía que también está en los huesos y que la está tratando de salvar de que no vaya a utilizar este mismo procedimiento. Y al final pues nos van a dar una revelación de qué se trataba esta fórmula milagrosa que hacía que la gente bajara de peso. Un desenlace que a mí en lo personal me gustó mucho para este título.
de The Boar me sorprendió mucho. De hecho, es una historia completa. Yo creo que Geoff Johns en este subsello de Mad Ghost, Ghost Machine, les digo, me ha sorprendido mucho. Aquí lo curioso es que ya empezó a soltar las riendas, ya no lo hace él one shot. Aquí se lo encargó a Maital Shute y Leila Lanes, que son la escritora y la dibujante. Entonces aquí The Boar me parece un one shot muy interesante. Ojalá y John siga manteniendo esta temática de High Series. De por sí el título regular que él hace se me hace muy bueno, muy interesante, con una temática de terror. Creo que cada vez están volviendo más los títulos de terror. Les digo, con esto Creepshow, con también el título de Epitaph from the Abyss, y aquí ahora el The Boar. Pero también creo que vale la pena mencionar otros títulos, como por ejemplo, bueno, creo que está de más que les mencione los títulos que sacó en su momento también Joe Hill cuando estuvo en DC Comics, que tuvo Hill House. De hecho, ya también tuvimos un episodio el año pasado de los títulos de Hill House. Hablamos de Plunge, hablamos de Baskets Full of Heads. Entonces yo creo que está de más hablar de ellos también. También se me olvidaba el título de La Pequeña Casa de Muñecas. También ese título valía muchísimo la pena, pero no era La Pequeña Casa de Muñecas, era The Dollhouse Family. Entonces chequen ese episodio, ahí hablamos largo y tendido de esos títulos de terror. Pero también me acuerdo mucho de un título que realizó Scott Snyder también en Vértigo. Estamos hablando de que Vértigo también fue la casa de los autores con títulos de terror, como lo fue The Wake, que lo dibujó mi artista favorito Sean Murphy antes de hacer sus títulos de Batman White Knight. Ahí se aventó The Wake, una miniserie que creo que tiene la peculiaridad de que es mitad cómic de terror, mitad título de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque al principio nos van a mostrar una historia de una exploradora, la cual tiene que llegar a una estación submarina a investigar, pues que era una especie de plataforma petrolera, pero luego encontraron que una criatura se atoró ahí en el taladro y se dan cuenta que es nada menos que un profundo. Entonces esta bióloga marina, que es la que está haciendo la investigación, además de que le empieza a ayudar ahí un historiador y todos se empiezan a percatar que siempre en la historia humana han existido ciertos conceptos como el del diluvio en diversas civilizaciones, y también de gente que viene del mar. Entonces como que hacen ahí una relación de que a lo mejor este es el eslabón perdido de la humanidad, el que salió del mar, pero se trata completamente de otra civilización, de una civilización que había estado, pues de cierta manera, cuidando el planeta, pero ya cuando llega a un punto de choque contra la humanidad, pues deciden soltar este diluvio, vamos a llamarlo así, este fin del mundo, este apocalipsis que se supone que tienen que vigilar. Y pues vamos a estar viendo todo este suceso donde pues estas personas van a tratar de evitar esto, pero pues spoiler, no lo van a lograr, porque ahí viene ya la segunda parte de la historia, que cambia completamente ahora a ciencia ficción, donde ya vamos a estar viendo este mundo posapocalíptico. Hablando también de mundos posapocalípticos, ha habido también otros títulos que a mí me han gustado mucho, como por ejemplo, me estaba acordando de un cómic de Swamp Thing. Creo que Swamp Thing siempre se ha prestado mucho al terror. De hecho, Swamp Thing se creó originalmente dentro de uno de los títulos de terror de DC Comics, que fue el House of Secrets, número, me parece que es el 98, si no me falla la memoria. No, aquí estoy revisando, fue en el 92, el House of Secrets número 92 de julio de 1971. Ahí fue donde Lin Wayne con Bernie Wrightson, que de hecho Bernie Wrightson era un maestrazo en el tema de los cómics de terror, incluso llegó a tener tarjetas de sus versiones de los monstruos, crean a Swamp Thing en una historia que curiosamente esta primera historia no es la historia de Alec Holland. Ellos se avientan una historia de un tal Alexander Olsen que está viviendo como en la edad de los 1800. Igual él es asesinado por su mejor amigo para quedarse con su esposa, lo avienta al pantano y pues del pantano surge ahora como una criatura, que de hecho la portada de ese House of Secrets es muy famosa porque pues sale la esposa de Alexander Olsen ahí peinándose y atrás la criatura, que de hecho otro dato curioso es que la chica que está posando en la portada se trata nada menos que de Louise Simonson, esta escritora que estuvo en títulos como X Factor y también en Superman, específicamente en Man of Steel durante los 90s. Ella cuando estaba joven era amiga de ahí del grupito de escritores de DC Comics y pues se aventó esta portada, ahí hicieron un retrato de ella. Aquí Swamp Thing, ya cuando lo lanzan como un título regular, pues tiene ya un cambio, se vuelve el Alec Holland científico, que además sí siento yo mucho que pues el enfoque que tuvo, porque
El primer número es la transformación de Alec Holland en Swamp Thing. Ya para el número 2 se va a Europa. ¿Por qué? Porque se lo llevan unas criaturas a su amo, que es este villano clásico de Swamp Thing, Arcane, el cual aquí lo presentan la primera vez como un hechicero que decide pues hacer un trato con Alec Holland. Le dice, ¿sabes qué? A mí me interesa esta transformación que tú tuviste. Recuerden que aquí se trataba del Swamp Thing que era humano, no era la planta que tomó conciencia, no, aquí era el humano, un humano que se transformó en monstruo. No tenía tantos poderes, solamente era pues un monstruo gigante. Y lo que vamos a estar viendo es cómo Alec Holland pues hace este trato así bien fácil, cambia de cuerpo, ya se vuelve otra vez humano. Arcane se vuelve una forma monstruosa tipo Swamp Thing, pero luego ya como que se da cuenta que quiere hacer el mal. Alec Holland decide, ¿sabes qué? Pues es mi maldición, así que revierte el procedimiento y vuelve a ser Swamp Thing y tiene que pelear contra estas criaturas que son los sirvientes de Arcane, que son una especie de monstruos, como una especie de... ¿Cómo les llaman a estos humanos artificiales? Son unas criaturas ahí con las que tiene que combatir. Pero después de eso ya vamos a empezar a conocer a personajes pues que son como facsímiles de los personajes clásicos de horror, porque por ejemplo luego ya el siguiente número conocemos a Abby Arcane, que posteriormente se vuelve el interés amoroso de Alec Holland, y ahí lo que nos presentan es que ella vive en el pueblo que está pues abajo del castillo de Arcane, y pues tiene muchos años que no ve a su padre pues era el hermano de Arcane, y vemos que este hechicero lo convirtió en una especie de Frankenstein, en su versión de Frankenstein, que pues sí se parece mucho al de Boris Karloff, pero pues ahora sí que para no pagar derechos tiene ahí unas especie de modificaciones. Ya al final, fíjense, hasta eso Alan Moore sí se encargó al final de su etapa de Swamp Thing de darle un final a este personaje, pero pues nos estamos adelantando mucho. Posteriormente vemos el camino a casa que realiza Swamp Thing para regresar al pantano en Luisiana, y vamos a ver que se empieza a topar varias criaturas, se topa hombres lobos, se topa hechiceros, incluso se llega a topar en una cueva a una criatura de nivel Lovecraft, también eso era como una cueva maldita que tenía conciencia. Todas estas desventuras que tiene el personaje son para regresar a su hogar, aparte de que lo está persiguiendo Matt Cable, que posteriormente se vuelve su amigo, pero es un agente del FBI que estaba encargado de proteger a Alec Holland, y pues que se siente muy frustrado al no poder haber realizado su misión, pues por lo mismo de que cree que Holland murió y que Swamp Thing en realidad es pues el asesino, por eso también como que lo está persiguiendo. ¿Qué más les puedo mencionar de Swamp Thing? Bueno, luego esta serie se cancela por ahí del número 24, el número 25 ya no salió, se guionizó, pero nunca se realizó, donde al final vemos que efectivamente Alec Holland se puede curar, se vuelve nuevamente humano, después de haber sido Swamp Thing durante 2 años. De hecho, ya en esta etapa ya ni siquiera estaban ni Bernie Wrightson ni Lin Wayne, ya creo que los guiones los hacía David Michelini. Luego cancelan la serie, les digo, posteriormente la regresan en los 80s como la saga de Swamp Thing, que empieza nuevamente con un número 1, niegan el final, o sea, Swamp Thing nunca volvió a ser humano. Pasan 19 números que se me hacen, pues están normales, son nuevamente antologías de terror, ver al Swamp Thing peleando contra estas criaturas, incluso en un número llega a pelear contra unos vampiros, que esto tiene repercusiones más adelante, y ya después de eso, ya en el número 19 entra Alan Moore, que toma control del título. Ya vemos que Swamp Thing es capturado por el gobierno. Vemos esta famosa secuencia de la lección de anatomía donde Floronic Man se da cuenta que ahora en esta nueva versión de Alan Moore, Swamp Thing nunca fue Alec Holland, sino de que se trata de una planta que cree que es Alec Holland. Esto le crea muchos traumas al personaje de Swamp Thing, a tal grado de quedarse catatónico. En eso Floronic Man empieza a usurpar su lugar en lo verde. De hecho, Swamp Thing ni siquiera sabía que era lo verde. Después, ya cuando vuelve a la normalidad, vemos cómo ahora Alan Moore empieza a hacer un desarrollo de monstruos, porque por ejemplo vemos que enfrenta a un demonio simio que era como un simio blanco, ahí le ayuda a Etrigan, es cuando Swamp Thing conoce a Etrigan, que aquí le da un look más demoníaco, ahí lo estamos viendo en todo el run. Posteriormente, ya después de que Swamp Thing se despierta de todo esto, se da cuenta que como que tiene un nivel más cósmico, es una fuerza de la naturaleza. Tiene nuevamente un enfrentamiento con Arcane, que de hecho Arcane había poseído en una versión así muy demoníaca a Matt Cable, que Matt Cable había tenido un accidente pero había salido ileso, era porque Arcane se había posesionado de su cuerpo. De hecho, aquí vemos que Arcane, en uno de sus niveles de poder más fuertes, casi como un dios, le dice a Swamp Thing de que no tiene oportunidad, y cuando uno cree que ya todo está perdido,
resulta que Swamp Thing lo puede dañar. Entonces Arcane se asusta bastante, se da cuenta de que, ¿sabes qué? Es que tú no me pudiste haber dañado a menos que ya hayas despertado tu conciencia, que ya te des cuenta que eres un elemental. Entonces vemos la batalla final, vemos luego cómo después de esto Swamp Thing tiene que rescatar el alma de Abby Arcane, ya que es su tío, el villano, la había mandado al infierno. Vemos aquí la versión del infierno de Alan Moore. Luego también en este intermedio vemos también que Abby Arcane conoce a estos personajes Cain y Abel, que ustedes a lo mejor ya lo vi, si no los han visto en los cómics, ya los conocieron en la serie de Netflix de Swamp Thing, que Alan Moore los utilizó primero antes de Neil Gaiman, y ahí ellos le revelan el origen. De hecho, esto está bien chido porque utilizan el origen original de Swamp Thing, el de Alexander Olsen, para mostrar que en realidad el Swamp Thing es una constante, o sea que ha habido muchos Swamp Thing, siempre está relacionado con el fuego y con el pantano. Entonces eso, como que les digo, hace que Swamp Thing se dé cuenta de que pues es una constante. Les menciono, es como algo que siempre tiene que ocurrir, siempre tiene que haber un guardián. Y después de esto ya empieza lo chido, lo verdaderamente de terror. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya entra el American Gothic, llega John Constantine, ya lo crea Alan Moore. Y vamos a estar viendo cómo en un principio John Constantine le dice a Swamp Thing de que pues no está muy consciente de sus poderes, que o sea, ni siquiera debe de estar confinado a un cuerpo, sino de que él, como es una mente, un espíritu, puede viajar entre diversas plantas, de estarse moviendo entre lugares, solamente necesita crecer en otro lado. Y pues empieza a mandar a Swamp Thing a diversas misiones. Una de las primeras, que es de las más famosas, es la de los vampiros acuáticos, ya que es una historia que agarra a Alan Moore del número 3 de esta segunda serie de Swamp Thing, donde él había combatido a unos vampiros y para deshacerse de ellos había inundado un pueblo fantasma. Entonces vemos aquí ya en la versión de Moore que estos vampiros se adaptan, se vuelven submarinos, evolucionan, luego al final dan lugar a una nueva raza de vampiros que son como una especie de hombres piraña. Si están bien creepy, son unos monstruos bien chidos. Luego también vemos una historia que yo mencioné, la he estado mencionando en Comentemos Terror Cabrones en las películas, porque es un argumento que me recuerda mucho al de las películas de Ginger Snaps, que es una mujer que se vuelve mujer lobo, pero está relacionado con sus ciclos mensuales. También, ¿qué más recuerdo de American Gothic? La historia de los zombies, esa también está bien, está muy interesante porque tiene que ver con una casa embrujada, o no embrujada, sino que está marcada. Es una casa que nos mencionan aquí en la historia, que fue testigo de una historia en la época de, aparte de que estamos en Luisiana, estamos hablando de la época de la esclavitud, de un hombre negro y una mujer blanca que se enamoraron, que tuvo repercusiones. Luego están utilizando esta casa para filmar una serie tipo Roots, la de Raíces, la de Kuma Kinte y todo esto. Entonces vemos que de hecho Abby Arcane está trabajando ahí como una especie de extra, ocupan muchos extras, y vemos cómo estos extras empiezan a ser poseídos por las almas de las gentes que vivieron en esa casa, empiezan a comportarse como la gente y se vuelve a podría decirse a revivir esta situación ahora con los actores que están interpretando a las personas reales que vivieron en esta casa. Al final Swamp Thing le pone un alto a todo esto. De hecho, él menciona con su filosofía ahora, porque ya es más filosófico, menciona que hay cosas que se quedan, que hay raíces, vamos a llamarlo así, raíces que se hunden mucho dentro de la tierra, que se quedan ahí aferradas y que la única forma de quitarlas es quemando todo. Entonces Swamp Thing termina quemando la casa y ya con eso como que libera el hechizo que tienen todas estas personas. Pero sí es una historia de zombies, la neta está muy buena. Luego también está el Nook Face, también creo que es uno de los primeros que presenta Alan Moore, el Nook Face, que era un hombre que era un vagabundo que había vivido en una de estas ciudades, porque estamos hablando de que estamos en los 80s, estamos en este momento de la historia de Estados Unidos donde están hablando mucho de la capa de ozono, de cuidar la naturaleza, de que hay mucho desperdicio industrial. Entonces este Nook Face era un vagabundo que había estado viviendo por un pueblo, que de hecho también mencionan que era un pueblo que tenía minas carboneras, y resulta que un día hubo un incendio. Entonces ese pueblo siempre está encendido porque se está quemando el carbón que está por debajo de la tierra, pero también había llegado a otro pueblo donde habían tirado desperdicios nucleares, y este cuate, al ser un vagabundo, terminó bebiendo de estos desperdicios, y se vuelve literalmente un hombre radioactivo que anda ahí por todo Estados Unidos. Esa historia está bien chida porque también hay otro personaje que llega ahí a Luisiana, al pueblo donde
vive Abby Arkane, y pues resulta que él fue uno de los responsables, es una persona que está huyendo de esta responsabilidad de haber contaminado un pueblo, y pues sí está bien paranoico, tiene a su esposa embarazada, pero luego va a tener consecuencias también ahí, pues medio tristes con todo esto. Swamp Thing de Alan Moore es una de las historias que a mi parecer se volvió uno de los clásicos de terror. Luego vemos también cuando ya explota todo el tema de Constantine, cuando ya le dice Constantine por qué lo eligió, tiene que ver algo con la crisis de Tierras Infinitas, pero también ahí muestra otro personaje que es una especie de esclavo, no recuerdo ahorita el nombre de este personaje, pero es una especie de esclavo, que es un hombre así todo retorcido. Ahorita voy a retomar al hombre retorcido, pero es una especie de hombre retorcido que sirve a unos hechiceros malignos que sirven a la gran oscuridad del universo DC Comics. Entonces también es una figura así muy siniestra, diría yo. Creo que es una de las historias que más me ha impactado, y también el look de este personaje, ya lo que viene siendo el número 50 de Swamp Thing. Luego ya al final del run de Alan Moore ya no se vuelve tan gótico, ya se vuelve un poquito más espacial, pero yo creo que por lo menos esta etapa donde aparece John Constantine vale muchísimo la pena y tiene historias de terror bien macabras. Les mencionaba ahorita al hombre retorcido, pues también vamos a hablar un poco de Hellboy, que pues también ya tuvimos un episodio de Hellboy, creo que no hay mucho que decir al respecto que no se haya mencionado en ese momento, pero que también ha tenido pues villanos a nivel cósmico, creo que han sido historias de terror. Es algo que siempre le he reconocido a Miñola, lo he mencionado muchas veces, el hecho de que él podría decirse que toma elementos de todas las mitologías del mundo, de todo el folclore del mundo, para crear estos villanos que combate Hellboy. Hemos visto que combate a hombres lobo, a vampiros, a fantasmas, a Baba Yaga, también al hombre retorcido en Estados Unidos, que fue la parte que se adaptó para la película, que de hecho ya la pueden ver, ya está disponible en plataformas la nueva película de Hellboy. Yo la neta sí les digo que la chequen, creo que sí vale la pena. Pero pues también recuerden que fue una película de muy bajísimo presupuesto, y es sobre todo, yo creo que el cómic del hombre retorcido es el que más vale la pena, con el arte de Richard Corbin. Ya lo mencioné hace poco, que es uno de los pocos cómics de terror que a mí me ha dado ñañaras, creo que sí vale mucho la pena. También hablando ahorita de, pues ya vamos a pasar también a películas, creo que hay que hacer algunas recomendaciones. Fíjense que hace poco acabo de ver la famosa película de La Sustancia, esta película que ha estado causando pues mucho furor dentro de la comunidad de películas de terror, esta película de Demi Moore, que a mí la verdad sí no esperaba nada. Les he de decir que es una película muy cronenbergiana, diría yo, tiene un estilo que recuerda mucho a David Cronenberg. Vamos a ver la historia de Demi Moore, que es un personaje que se llama Elizabeth Sparkle, la cual es una anfitriona que trabaja en un canal de televisión. Ella tiene el típico programa de aeróbics, pero el detalle es que un día ella pues iba a ir al baño, se da cuenta que el baño de mujeres está cerrado, decide meterse al baño de hombres, y ahí llega su jefe, que es Dennis Quaid. Él está hablando por celular, y pues Debbie termina escuchando a Dennis Quaid, que dice que ¿sabes qué? Ya hay que cambiar el programa, ya Elizabeth ya está muy vieja, hay que buscar a una chava más joven, y pues sí, la terminan efectivamente corriendo. Esto le crea un trauma, ya que vemos que es una persona demasiado superficial, toda su vida depende de su imagen. Termina teniendo, por este mismo nerviosismo, termina teniendo un accidente automovilístico que la manda al hospital. No es algo muy grave, pero vemos que pues está en un shock, y vemos que por ahí un enfermero le hace como que unos comentarios de que ¿sabes qué? Tú estarías bien para el experimento, eres una candidata. Termina metiéndole ahí en la bolsa una USB que Demi termina revisando en su televisión, y pues es un video promocional de La Sustancia, el cual es un tratamiento que, según mencionan ahí, va a sacar lo mejor de ella. Y pues, ¿de qué se trata? De una vez les voy a mencionar. Es una especie de clon. Hagan en cuenta que Demi sí termina convenciéndose, decide utilizar la sustancia, y pues vemos que le crea de ella, más bien tiene que inyectársela, y ella termina expulsando pues una especie de clon mejorado de ella, más joven, que se empieza a identificar como Sue. De hecho, la conciencia de Demi pasa a Sue, y pues vemos que el procedimiento es que la conciencia de Demi va a tener que estarse turnando entre el cuerpo original y el cuerpo joven. Cada 7 días tiene que cambiar de cuerpo, y lo que se me hace más gacho es que cuando sea Sue tiene que sacarle líquido espinal al cuerpo viejo, al cuerpo de Elizabeth, al cuerpo de Demi Moore,
y estárselo inyectando diario porque es como una especie de agente estabilizador, porque si no se lo pone, tiene consecuencias y pues les dejan bien claro, no pueden pasar más de 7 días en el cuerpo joven, tienes que regresar a huevo al cuerpo viejo y si te pasas con las dosis va a haber consecuencias. Entonces durante la película vamos a estar viendo cómo Elizabeth, o sea Demi Moore, tiene mucho éxito con su nuevo cuerpo, recupera su trabajo, ahora es la anfitriona de un nuevo programa que es como de danza y muy sugestivo que se llama Pump It Up. Y pues esta nueva versión de ella, Sue, se vuelve bastante exitosa, todo el mundo la desea y todo eso, tiene ahí, se va de fiesta, tiene ahí bastante fans, pero pues ahora sí que otra de las frases importantes de La Sustancia es que siempre le mencionaban que no se les olviden que ustedes dos son una sola, no existe Sue y no existe Elizabeth, solamente existe una. Entonces esta conciencia empieza, podría decirse que a crear diferencias, porque luego vemos que Demi, cuando está en su cuerpo viejo, le tiene mucha envidia a Sue, y por otro lado Sue aborrece a Demi por ser vieja, luego también que por estar limpiando los desastres que hace Demi, luego no tiene tiempo de divertirse. Entonces vamos a ver cómo se crea una dualidad en las dos personalidades, se vuelven dos personas completamente diferentes que a lo largo de la película van a estar combatiendo por el control del cuerpo. Todo esto va a tener consecuencias, sobre todo por las carreras que tienen ambos personajes. Vemos una introspección en ambos, sobre todo en Elizabeth, en Demi Moore, que hay un punto donde ya le agarra bastante coraje a Sue y no se lo puede quitar de la cabeza a tal grado de que siente ya más inseguridad por el hecho de tenerla de rival. Ahora sí que ya en un punto se vuelven rivales, a pesar de que pues se trata de ella misma. Es una película bien interesante, yo creo que el final sí es un tanto bizarro, les digo, es demasiado cronenbergiana, tiene un mensaje pues muy importante referente pues al tema de pues ser auténticos, de no guiarse por las apariencias, de ver las cosas importantes de la vida, pero como quiera creo que es una película de terror que vale muchísimo la pena, con un final bastante bizarro. Ahora sí que ustedes díganme qué entendieron del final de esta película. Y yo creo que ya para terminar, creo que nos hemos expandido algo ya con el tema de esta fiesta de Halloween, así que yo quisiera terminar también para no expandirnos tanto ya después de todo lo que hemos estado hablando durante el episodio, bastantes temas que valieron la pena. Yo creo que les voy a platicar de un top de mis películas de terror favoritos para que ustedes también armen pues su maratón para el día de Halloween. Que pues de una vez les voy a decir, la número 1 es El Exorcista, que como les mencioné hace rato es mi película favorita de todos los tiempos, creo que está de más que hable de ella. También incluí The Lost Boys, que pues The Lost Boys es una película que ya hablé también en Comentemos Terror Cabrones, fue la película del día 31, también está de más que vuelva a hablar de ella, salvo de que pues es una película de vampiros bastante chingona, que por muchos años fue mi santo grial y que cuando la vi ya entendí muchas referencias a la cultura pop que tiene. Pero también les quisiera platicar de otra película que esta es bastante curiosa porque yo la descubrí cuando ya estábamos haciendo el podcast, que es la película de In the Mouth of Madness, una película de John Carpenter que en su momento pues sí fue bastante ignorada, creo que incluso perdió dinero, pero se convirtió en una verdadera obra de culto para el director. Es una película protagonizada por Sam Neill, la cual a mi parecer, y sobre todo porque recuerden que la semana pasada tuvimos el episodio de Lovecraft, les puedo mencionar que toma muchísimo de la mitología de este escritor. Vemos a Sam Neill, el cual interpreta a un investigador de seguros que se llama John Trent, el cual en pocas palabras su trabajo es descubrir, de hecho él lo dice al principio de la película, descubrir fraudes. Él cuando ve que una persona va a cobrar un seguro por una situación como por ejemplo un robo o un incendio, él se asegura que efectivamente hayan ocurrido esos robos o esos incendios y que no se trate de un fraude. Es un investigador muy exitoso y termina siendo contratado por uno de sus clientes habituales, pero para que represente a una editorial de libros, ya que ellos están investigando que un escritor de horror que se llama Sutter Kane ha desaparecido. Ellos están esperando que entregue su nuevo libro, hay contratos, hay también películas en desarrollo, entonces necesitan que termine el libro y pues él desapareció, piensan que a lo mejor pudo haber sido un fraude, que todo esto lo está orquestando la editorial, entonces pues mandan ahí a John Trent a encontrarlo. Y pues resulta que este escritor Sutter Kane, literalmente lo mencionan en la película, vende más que Stephen King, es muchísimo más exitoso y sus libros crean literalmente una locura en sus fans. John Trent sigue ahí unas pistas de que probablemente esté en un pueblo que
De hecho, lo descubre muy bizarro de que lo encuentra en las portadas, el mapa lo encuentra en las portadas de los libros de Sutter Kane, piensa que la mujer es ahí una especie de publicidad y terminan dando con el pueblo. Van a buscarlo, al parecer ahí es el pueblo natal donde Sutter Kane se refugia. Es algo muy al estilo de Stephen King, que él se la vive en Maine. Pero acá John Trent tiene que investigar dónde está Sutter Kane. Dan en el pueblo, se dan cuenta que hay muchos elementos que recuerdan a los libros, a las historias de terror que escribía Sutter Kane. De hecho, Sam Neill va acompañado de la supervisora de Sutter Kane, que ella pues le dice que no, mira, sabes que estos libros venden mucho y que es muy sofisticado, y John Trent dice no, hombre, esto es pura basura. Pero les digo, esta película para mí es uno de los mejores homenajes que he visto a la mitología de Lovecraft, que mejor entienden el estilo de horror. Literalmente el horror cósmico que nos mostraba Lovecraft, aquí lo vemos reflejado en la película, en una forma que de cierta manera rompe la cuarta pared. Vemos un final bastante también extraño. Yo creo que en su momento se me hizo muy impactante el final de la película, y que vemos que John Trent, Sam Neill, fue en realidad otro personaje más de esta literatura. Creo que es una película bastante buena. A mí me voló la cabeza la primera vez que la vi. Me la topé, les voy a decir, en el canal TCM. Me la topé una vez y vi un cacho, me gustó. Y luego no me acordaba muy bien del título cuando me la volví a topar en una repetición en Space, en el canal Space, ese que es de TNT. Como a las 4 de la mañana vi que la habían pasado, la puse y ahí fue donde ya me la chuté completa. Esta, fíjense, la pueden encontrar en YouTube. Ya ven que ahorita en Comentemos Terror Cabrón les he estado diciendo dónde pueden encontrar las películas. Pues esta la encuentran ahí bien fácil en YouTube. Ahí está, In the Mouth of Madness, la pueden checar y creo que vale bastante la pena. Les digo, se volvió una de mis películas favoritas. Y ¿saben qué? Se me estaba olvidando. No solamente está en YouTube, ya la subieron a Max. Este mes la subieron al servicio de Max, entonces también ahí ya está disponible. Luego, ¿qué otra película de terror puedo decirles que es de mis favoritas? Ay, ¿cómo se me pudo haber olvidado esta? Esta fue una que me marcó de chavo. Evil Dead 2. Me voy a remontar también a mi época. Les digo, ya no son las películas de Halloween que les platiqué en un principio, pero fue una época también bastante bonita de mi vida en la adolescencia, que fue cuando puse cable, que fue cuando empecé a ver películas, bastantes películas en el cable. Me acuerdo que el canal Universal, que sí es el Universal ahorita que existe, que pone La Ley y el Orden y todas esas series, antes sí ponía películas, y me acuerdo que los sábados ponían un chorro de películas en diversos idiomas, en subtituladas más bien. Y recuerdo que ahí una vez me tocó ver que un sábado pusieron un maratón de las 3 películas de Evil Dead. Estoy casi seguro que pusieron también la 1, nada más que en su momento no la pelé. De hecho es una película que a mí en lo personal casi no me gustó, la primera de Evil Dead. Pero la segunda para mí, me voló la cabeza. Y recuerdo cuando la vi por primera vez, que conocí al personaje de Ash. Cuando vi todo este tema del libro, del Necronomicon y todo esto que nos mostraba del libro que estaba forrado en piel, escrito con sangre, y todo esto que nos muestran en la película, de estos Deadites, de esta maldad que está en el bosque. Y a pesar de que mucha gente podría decir, ¿sabes qué? Es que la película original es mejor porque es más de terror y esta es más como de comedia. Yo creo que se volvió un ícono Bruce Campbell. Que de hecho, pues a Bruce Campbell yo ya lo había visto en las películas de Spider-Man, en la película de Super Escuela de Héroes, pero pues yo no sabía ni quién era. Hasta cuando vi Evil Dead me di cuenta de la relación que guardaba con Sam Raimi. De hecho, ni siquiera sabía que Sam Raimi, el director de Spider-Man, era el mismo de Evil Dead, que Evil Dead fue lo que lo lanzó a la fama. Pero ya después de que terminó Evil Dead me tocó ver Army of Darkness, que es la continuación, y pues ahí continúa la historia de Ash, donde vemos cómo sigue combatiendo a la maldad del Necronomicon, y pues ahí fue donde yo me volví fanático de Evil Dead. De hecho, también les puedo mencionar que otro de mis santos griales fue conseguir una versión digital de Evil Dead 2, porque nada más la encontraba en una calidad muy baja o en español, y no, yo la quería subtitulada porque fue una película que sí la conocí y así estoy acostumbrado a verla. Evil Dead 2, también Army of Darkness, que ahí se da más a la comedia, pero también fíjense que para mí es bien extraño ver Evil Dead 3, o sea, Army of Darkness más bien, y ver el final donde Ash regresa al presente y está en el supermercado, porque para mí eso es algo bien bizarro, es algo con lo que no me siento cómodo. ¿Por qué? Porque aquella vez que la vi en Universal a mí me tocó el final donde se le pasan las gotas a Ash y termina despertando en un mundo posapocalíptico muy al estilo del Planeta de los Simios. De hecho es una escena homenaje, entonces yo creo que para mí ese fue
el gran final que tiene Army of Darkness. Y pues después supe que había cómics, que incluso tuvieron un crossover que lo publicó Smash con Marvel Zombies. También Marvel Zombies, fíjense, ahorita que estaba hablando de cómics de terror, Marvel Zombies también fue algo que a mí en su momento me llamó mucho la atención, porque lo conocí en una época donde yo no leía cómics, lo conocí en la época de les digo que yo tenía cable, estaba viendo había unos premios que sacaban en MTV que los pasaban el 31 de octubre, los pasaban en vivo en TNT, fíjense, eran TNT, eran unos premios de MTV. Y me acuerdo que premiaban películas de terror, bandas y todo eso. Y me acuerdo que incluso abrieron una categoría de mejor cómic de terror y ganó Marvel Zombies. Ahí fue donde yo conocí esta historia. Ya después estoy hablando de la época de cuando Smash agarró fuerza con el tema de Civil War y todo eso. Ya cuando reimprimieron, que de hecho yo tengo el tomo bestseller de Marvel Zombies firmado por Arthur Suydam. Que Arthur Suydam, recuerden que él hizo las portadas. La primera historia me parece muy buena, también la segunda, que son las que hizo Robert Kirkman. Se me hace pues una historia completa, con un final bastante, pues para mucha gente podría decirse que es decepcionante porque no termina, simplemente los personajes desaparecen, pero yo creo que es un final digno para una historia que lamentablemente ha sido sobreexplotada hasta el hartazgo. Todavía en la actualidad se siguen sacando cómics y eso se me hace pues bastante cansado. También recuerdo que, saludos Calaca, me acuerdo que a nuestro buen amigo Calaca no le gusta Marvel Zombies, pero sí le gusta la historia de donde se originó todo este universo, que fue en los Ultimate Fantastic Four de Mark Millar, que es esta historia donde Reed Richards es engañado para irse al universo de Marvel Zombies y supuestamente iban a invadir la Tierra Ultimate, pero al final sí se logran librar y se sacrifica Magneto. Magneto se sacrifica en este universo para salvar a los Ultimate Fantastic Four. Y pues por eso mismo comienza Marvel Zombies viendo cómo Magneto pues es devorado por todos los zombies, como Spider-Man, que luego come y empieza a chillar porque luego ya siente el arrepentimiento de todas sus acciones. Es otra historia que creo que vale la pena. Chéquense si nunca lo han leído, por lo menos los primeros 2 tomos, o más bien los primeros 2 volúmenes, el Marvel Zombies 1 y 2, el Ultimate Fantastic Four, que se llama Crossover. Esta historia me parece que está inédita en México. Hace poquito, bueno, no tan poquito, hace como unos 2 o 3 años la reimprimió Marvel, entonces a lo mejor igual todavía la pueden conseguir. Entonces esos son los orígenes de estos personajes de zombies que también causaron mucho furor. Luego DC también sacó su versión, que fueron los DCs, que creo que ya llegaron muy tarde y no tuvieron el mismo impacto. A mí la primera miniserie se me hace pues normal, porque vemos cómo sufren los personajes. Ahora sí que no vemos de lleno la invasión zombie, sino de que vemos cómo está ocurriendo y cómo muchos personajes pues empiezan a sufrir por perder a sus seres queridos. Pero yo creo que la que vale muchísimo la pena es otra miniserie que se llamó Unkillables, que está protagonizada por me parece que es Red Hood, o sea Jason Todd, está Bane, están otros personajes que son unos villanos y antihéroes que sobreviven a la invasión zombie, terminan entrando a una prisión. Fue algo que me recordó mucho a El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder y James Gunn. Me recordó mucho al arco de la prisión de Walking Dead, que Walking Dead también, fíjense, todavía se sigue publicando la versión deluxe. Ahorita ya van a llegar al número 100, que yo me acuerdo también que en el CC Podcast les platiqué cuando, ¿saben qué? Van a volver a publicar Walking Dead desde el número 1, pero ahora en versión a color. ¿Ustedes creen que dure? Y sí, pues ya llegó al número 100. De hecho, se van a tardar 8 años en publicar todo. Ahorita ya llevan 4. Yo tengo todos los números, voy en el 98, me parece que es el último que ha salido. Ya van a llegar, les digo, al número 100. Y pues es una historia también que vale muchísimo la pena. Pero antes de continuar en Walking Dead, les decía de Deceased, Unkillables, que ya vemos ahí pues ya sería un cliché, es el estilo de escritura de zombies tipo Walking Dead, donde vemos ahora a los villanos que tienen que estar viviendo como gente normal ahí, tratando de sobrevivir, creando una sociedad, que luego se vuelve a repetir esto en secuelas de DC, pero yo creo que por lo menos esta miniserie fue algo bastante refrescante. Me gustó muchísimo más que la miniserie original, donde veíamos todo el origen de el virus zombie de DC. Y ahora sí, regresando a Walking Dead, pues yo creo que fue todo un fenómeno. Todavía a la fecha se siguen sacando series. Está la de Daryl, está la de Maggie con Negan, está la de World Beyond, Worldwide o algo así se llama. Y luego también estuvo la de Fear the Walking Dead. La serie también estuvo ahorita, la de Rick y Michonne también estuvo. Y pues la serie original ya terminó. Y pues el cómic también ya le dio un cierre Kirkman, que yo creo que también estuvo bien que no se quisiera pues encasillar y seguir eternamente escribiendo The Walking Dead. Le dio un final y punto. Y pues ahorita lo estamos checando, les digo, ahorita que se está volviendo a imprimir ahora
a color, que pues creo que también es un añadido, el ver cómo se desarrolló la historia. También está bien chido ver las cartas de cómo eran las teorías de los fans en su momento de qué iba a ocurrir. Y pues fue todo un fenómeno Walking Dead. Ojalá y pronto salga otro fenómeno del mismo nivel en los cómics que vuelva a levantar tanta expectativa. Y pues después de todo esto yo creo que vamos a terminar ya el episodio de Halloween del Solo Podcast. Ya terminamos con el mes del terror, ya están las películas, también vamos a tener el podcast de terror con las reseñas. Entonces pues vamos a comenzar noviembre regresando a los cómics. Yo creo voy a hacer un esfuerzo para traerles el episodio de Venom como se los prometí antes, entonces pues están al pendiente. Así que sin más por el momento, aquí estuvo Joe o Lantern y nos vemos en la próxima.